Esa noche, en una curva perdida entre Chihuahua y León, un camionero solitario levantó a una mujer envuelta en un manto azul. No pidió dinero, no pidió explicaciones, solo dijo: «Llévame donde todavía exista fe». Desde ese instante, la vida de él y de quienes tocó cambió para siempre. Hubo secretos que pesaban más que cualquier carga: una esposa ausente, promesas rotas, una familia huyendo de la violencia, un hermano arrepentido que corría contra la muerte, y la sospecha imposible de que el cielo había decidido viajar en cabina. Milagro o mentira, consuelo o traición de la memoria. Cada parada abrió una herida, cada encuentro desnudó un pasado, y cada rosa blanca reveló un misterio más oscuro que la noche. Si te estremecen las historias de redención, fe y decisiones que salvan vidas, esta es la tuya. Suscríbete, dale like, comparte y síguenos para no perderte el viaje completo. En algún punto entre las montañas del norte de México, donde las carreteras se extienden como venas interminables hacia el horizonte, un hombre llamado Salvador Méndez conducía su viejo camión de carga sobre la Ruta Federal 45. Había partido desde Chihuahua con dirección a León, Guanajuato, llevando materiales de construcción que debían entregarse antes del amanecer. La jornada era como tantas otras, con el rugido constante del motor como única compañía y la voz de su madre, guardada en un antiguo mensaje de audio, resonando en su memoria como plegaria persistente. Nunca cierres los ojos al dolor de otro, hijo. A veces el cielo se viste de carne para probar el corazón de la tierra. La noche caía como un manto espeso. Los faros del camión arañaban la oscuridad como si buscaran abrir un túnel de luz en medio de la nada. En el radio, una canción ranchera antigua hablaba de promesas rotas y milagros olvidados. Salvador, un hombre sencillo con 48 años de carretera en los hombros, viudo desde los 35, sin hijos ni familia cercana, llevaba sobre el pecho una medalla de la Virgen de Guadalupe. Era el único objeto que jamás se quitaba, un regalo de su difunta esposa, la última huella de un amor que el tiempo no había borrado. Eran casi las 11 de la noche cuando, al tomar una curva cerca del entronque hacia Ojuelos de Jalisco, Salvador vio algo que lo obligó a frenar de golpe. A la orilla de la carretera, iluminada únicamente por sus faros, se erguía una mujer sola. Estaba inmóvil, cubierta con un manto azul oscuro que le caía sobre los hombros y un velo blanco ocultando su cabello. No pedía ayuda, no lloraba, no movía las manos. Simplemente estaba allí, mirándolo con unos ojos profundos, marrones, que parecían contener una calma imposible. El corazón de Salvador golpeó con violencia contra su pecho. Pensó en la posibilidad de un asalto, una broma macabra, un espejismo causado por el cansancio. Aún así, encendió las luces intermitentes, abrió la puerta del camión y descendió con pasos cautelosos. La mujer permaneció en silencio, sin retroceder ni acercarse. Cuando él dio un par de pasos hacia adelante, notó que estaba descalza y que su cuerpo temblaba levemente por el frío de la noche. Aún así, en su mirada no había miedo ni desesperación. Había paz, una paz desconcertante. «Señora, ¿está bien?», preguntó con la voz tensa. «¿Necesita ayuda?». La mujer lo sostuvo con la mirada durante un instante que pareció eterno, y luego habló con una voz suave, casi un canto. «Necesito que me lleves contigo, solo hasta donde puedas». Salvador dudó. En todos sus años de conductor había seguido una regla estricta: nunca levantar a desconocidos en la carretera. Era orden de la empresa, pero también sentido común. Sin embargo, algo en aquella mujer hacía que cualquier regla perdiera importancia. No parecía perdida, ni confundida, ni herida. Más bien tenía un aura sagrada, como si la misma noche la hubiera depositado allí. El silencio alrededor era absoluto. No pasaba ningún otro vehículo. No había casas ni luces cercanas, solo el motor encendido y el viento frío. Finalmente, Salvador cedió. «Suba, señora. Hace demasiado frío aquí». Ella asintió con una leve inclinación de cabeza y con movimientos suaves subió a la cabina. Se sentó en el asiento del copiloto, colocó las manos sobre el regazo y fijó la vista en la ventana sin preguntar nada. Salvador arrancó de nuevo el camión, todavía sin entender del todo lo que estaba haciendo. Durante varios kilómetros ninguno de los dos pronunció palabra.
Salvador pensaba en cómo era posible que aquella mujer estuviera sola en un tramo tan aislado. Imaginaba accidentes, abandonos, huidas, pero al mismo tiempo había en ella algo que lo desarmaba, que lo obligaba a guardar silencio, como si cada pregunta fuera una profanación, a un secreto imposible de traducir. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Tiene algún lugar a donde quiera ir? La mujer giró lentamente el rostro y respondió con una serenidad que erizó la piel de Salvador. Llévame donde aún quede fe. Un escalofrío recorrió la espalda del camionero. No entendía por qué, pero esas palabras tocaron un rincón escondido de su alma, un rincón que llevaba años apagado. Pensó en su esposa, pensó en su madre, pensó en todas las noches en que la fe había sido apenas un adorno en el retrovisor. Y entonces, como si confesara algo íntimo, murmuró: «Entonces conmigo vas bien». La mujer sonrió. Fue una sonrisa breve, serena, cargada de un significado profundo que Salvador no pudo sostener con la mirada, por miedo a quebrarse. Desde ese momento, ya no necesitaban hablar. El aire en la cabina se volvió más ligero, sus pensamientos menos pesados, como si su sola presencia limpiara las sombras que lo habían acompañado tanto tiempo. Él comenzó a contar historias antiguas, recuerdos de su infancia, anécdotas con colegas de ruta, memorias de las fiestas con su difunta esposa. Ella escuchaba en silencio, con un brillo suave en los ojos, como si recogiera cada palabra y la transformara en oración. Al poco tiempo, mientras pasaban frente a un poblado pequeño llamado San Felipe, la mujer levantó ligeramente la mano y señaló hacia una iglesia en la orilla de la carretera. La puerta estaba entreabierta, una luz amarillenta encendida en su interior. Aquí debo bajar». Salvador estacionó el camión frente al templo. Se apresuró a abrirle la puerta y con una mezcla de duda y cuidado, le preguntó: «¿Está segura de quedarse aquí? Puedo llevarla hasta la ciudad». Ella puso la mano sobre su brazo y lo miró a los ojos. «Ya me has llevado más lejos de lo que imaginas». Luego caminó hacia la entrada. La última imagen que él tuvo fue el movimiento del manto azul deslizándose bajo la luz cálida de la iglesia. Salvador permaneció de pie durante varios segundos, inmóvil, como si sus pies se hubieran anclado en la tierra. Cuando regresó a la cabina, el aire parecía distinto. Encendió el motor y avanzó, pero antes de tomar la curva siguiente giró la cabeza. En el asiento del copiloto, donde ella había estado sentada, descansaba una rosa blanca perfecta, aún cubierta con pequeñas gotas de rocío. Salvador tragó saliva. Sus manos temblaban sobre el volante. No sabía qué pensar, pero en el fondo de su ser, comprendía que esa noche había cruzado un umbral invisible y que nada volvería a ser igual. Condujo en silencio durante kilómetros, mirando de reojo aquella flor. Finalmente, al llegar a la primera estación de servicio en la madrugada, la guardó con delicadeza en una caja de herramientas, como si resguardara un tesoro. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de los primeros tonos del amanecer, tomó una taza de café aguado en la cafetería improvisada del lugar. El noticiero local sonaba en una televisión vieja colgada en la pared. El reportero hablaba de la procesión mariana que había recorrido San Felipe la noche anterior, justamente en el mismo pueblo donde había dejado a la misteriosa mujer. Mostraban imágenes de fieles rezando, velas encendidas, y la estatua de la Virgen adornada con flores. Entonces, la voz del periodista se quebró con sorpresa. Lo más impactante, según los vecinos, es que esta mañana la imagen apareció con una rosa blanca en su regazo. Nadie sabe cómo llegó allí. Algunos dicen que fue un milagro. Salvador dejó el café sobre la mesa. Sintió que la sangre le ardía. No podía apartar la imagen de la rosa en el asiento del camión, intacta, fresca, igual a la que ahora el noticiero mostraba en manos de la Virgen. Terminó su turno de entrega, pero desde ese instante supo que cada kilómetro de carretera ya no sería simple trabajo. Había comenzado un viaje distinto, un camino donde lo imposible se sentaba a su lado en silencio. La cabina del camión, antes pesada de recuerdos tristes, ahora respiraba con un aire nuevo. Cada rugido del motor sonaba como un rezo, y Salvador, aunque no lo dijera en voz alta, intuía que la mujer del manto azul seguiría viajando con él, invisible, a la espera de la próxima parada en la que alguien necesitara un gesto de fe. Una mujer descalza bajo la noche, un manto azul que se pierde en la oscuridad y una rosa blanca que aparece donde nadie la puso.
Si esta primera señal tocó algo en tu corazón, no te bajes de la cabina. Quédate conmigo, porque el camino apenas comienza, y lo que vendrá explicará el misterio de la flor. El sol ya se levantaba sobre las colinas cuando Salvador Méndez decidió detener de nuevo su camión en el pequeño pueblo de San Felipe. Algo lo empujaba a regresar al sitio donde la había dejado, como si aquella noche no hubiese terminado del todo. El calor del mediodía lo envolvía, y sin embargo, su pecho seguía frío por dentro, helado por la imagen de la rosa blanca que había quedado en el asiento del copiloto. San Felipe parecía detenido en el tiempo. Las calles estrechas estaban casi desiertas. Apenas algunos perros vagaban entre las sombras de las casas de adobe. Al caminar hacia la iglesia, Salvador sintió un peso extraño en los hombros, como si cada paso lo acercara a un secreto demasiado grande para sus fuerzas. La puerta del templo estaba abierta, dejando escapar el olor familiar de madera antigua, mezclada con incienso. Adentro, la penumbra se iluminaba con velas encendidas en un altar sencillo. Una mujer mayor, de rostro curtido y velo negro sobre la cabeza, encendía cirios lentamente, como si cada llama fuera una súplica al cielo. Salvador se acercó despacio. Frente al altar, lo que temía y esperaba a la vez estaba allí. La estatua de la Virgen sostenía en su regazo una rosa blanca, intacta, perfecta, la misma que había reposado minutos antes en el asiento de su camión. Los pétalos parecían recién cortados, aunque las gotas de rocío que había visto ya no estaban. Se arrodilló sin pensarlo. El ruido de sus rodillas contra la madera hueca resonó en el templo vacío. Cerró los ojos y las lágrimas, contenidas durante años, lo desbordaron de golpe. Lloró como había llorado al despedirse de su esposa, como había llorado en el entierro de su madre, pero aquella vez no era un llanto de dolor. Era otra cosa, un desahogo mezclado de gratitud, de revelación, de misterio, un alivio que le quemaba el pecho. La anciana del velo negro se acercó con pasos lentos. Colocó una mano ligera sobre su hombro. ¿La trajo usted?, preguntó con voz pausada y ojos húmedos de emoción. Salvador dudó. No sabía qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Finalmente, respiró hondo y murmuró. Solo hice lo que sentí correcto. Ella necesitaba llegar hasta aquí. La mujer lo observó con una intensidad que lo atravesó por completo. Su mirada no juzgaba, no cuestionaba, simplemente aceptaba. Entonces usted ha llevado a la Virgen, susurró. Salvador bajó la cabeza, confuso. No lo entiendo. Era solo una mujer. La anciana sonrió con ternura, como si hablara con un niño. A veces el cielo se esconde en la carne y solo se revela a quienes aún saben mirar con el corazón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesando como una campana invisible. Salvador permaneció allí un rato, sin decir nada, arrodillado ante aquella flor que lo había acompañado en silencio. Cuando por fin salió de la iglesia, el sol estaba en lo alto, pero para él todo el mundo parecía distinto, como si las piedras, las calles, los árboles hubiesen adquirido un significado que antes no veía. Regresó a su camión y retomó la carretera, pero la sensación de lo vivido no lo abandonaba. Cada kilómetro parecía ahora sagrado. Cada rostro que cruzaba en el camino adquiría un peso nuevo. Durante los días siguientes intentó contarle a algunos colegas lo que había pasado. Ninguno le creyó. Se rieron, atribuyeron la historia al cansancio de tantas horas de ruta o a alucinaciones propias de la soledad. Pero Salvador no necesitaba convencer a nadie. Guardaba la prueba tangible, la rosa blanca prensada entre las páginas de la vieja Biblia que había pertenecido a su esposa. Una tarde, en una parada en la frontera entre Zacatecas y Aguascalientes, se encontró con Ernesto, un camionero con quien había compartido ruta en ocasiones anteriores. Ernesto era un hombre robusto, con barba espesa y un humor siempre dispuesto a la burla. Al ver el rostro ausente de Salvador, le preguntó con media sonrisa: «¿Qué te pasa, hermano? Traes cara de haber visto un ángel». Salvador sonrió débilmente. Tal vez fue algo más. Por primera vez decidió contar la historia sin temor a parecer loco. Habló de la mujer del manto azul, de la curva solitaria, de la iglesia iluminada en la madrugada, de la rosa blanca aparecida en el asiento. Su voz temblaba, no de miedo, sino de reverencia. Ernesto lo escuchó en silencio, algo poco común en él.
Cuando Salvador terminó, el hombre dejó escapar un silbido y apoyó los brazos sobre la mesa. Si eso fue real, entonces no era una mujer, era la señora. Salvador apretó la mandíbula y bajó la mirada. No lo sé, Ernesto. Lo único que sé es que algo cambió en mí desde esa noche. El colega miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Salvador respiró hondo. Sus manos descansaron sobre el volante, acariciando el cuero gastado como si fuera parte de su propia piel. Seguir manejando, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Las palabras sonaron como un juramento. Desde entonces, la ruta dejó de ser un simple trayecto de cargas y entregas. Se convirtió en una misión que él mismo no comprendía del todo, pero que lo llamaba con fuerza. Pasaron las semanas y el rumor comenzó a extenderse. Algunos decían haber visto a un camionero distinto, uno que no pasaba de largo cuando alguien lo necesitaba. Otros aseguraban que en su retrovisor siempre colgaba una flor blanca. Nadie sabía su nombre, pero todos coincidían en algo. Donde aparecía, algo cambiaba. En una noche oscura cerca de San Luis Potosí, la carretera se llenó de nubes pesadas y viento recio. Los noticieros habían advertido sobre una tormenta inminente. Muchos camioneros optaron por buscar refugio en estaciones de servicio o moteles de paso. Salvador, en cambio, sintió dentro de sí la necesidad de continuar. No era imprudencia, era una certeza, como si alguien lo esperara más adelante. Las primeras gotas comenzaron a golpear el parabrisas cuando divisó a lo lejos una estación abandonada. Apenas quedaban 2 bombas oxidadas y una estructura cubierta de maleza. Sin embargo, en el interior del viejo local brillaba una tenue luz amarillenta. Un escalofrío le recorrió la piel. No era miedo, era esa sensación extraña que ya conocía, la de estar a punto de vivir algo que no podía ser casualidad. Detuvo el camión, se colocó la chaqueta impermeable y cruzó la carretera bajo la lluvia. Al abrir la puerta del local, encontró a una mujer joven abrazando a 2 niños pequeños. Estaban empapados, tiritando, sin refugio ni auxilio. La madre, de unos 30 años, sostenía al más pequeño en brazos, mientras el otro se encogía a su costado. Sobre una mesa rota, alguien había dejado una vela encendida. Salvador se quitó la gorra y habló con voz firme pero amable. ¿Se encuentran bien? La mujer levantó la vista, mostrando unos ojos fatigados, con ojeras profundas. Nos quedamos varados. El carro se apagó y no tengo señal. No sé a quién llamar. Salvador no preguntó más. No necesitaba saber sus nombres ni su historia. Solo extendió la mano. Vengan conmigo. No pueden quedarse aquí en medio de la tormenta. Ella dudó por un instante, pero los niños temblaban demasiado. Aceptó. Subieron al camión, donde Salvador les ofreció mantas secas, pan del día anterior y una botella de agua. Encendió la calefacción y puso música suave. La cabina se llenó de un calor humilde, suficiente para devolverles un poco de humanidad. Durante el trayecto, la mujer, que se llamaba Karina, contó a medias su historia. Huía de un esposo violento y se dirigía a casa de su hermana en Irapuato. Salvador no la interrumpió, solo escuchó, como si cada palabra fuese parte de un designio mayor. Cuando llegaron a destino, ya entrada la madrugada, Karina lo miró con gratitud. No sé cómo agradecerle, señor Salvador. Él buscó en su bolsillo y le entregó un papel con su número escrito a mano. Si alguna vez vuelve a necesitar algo, aquí estaré. Antes de bajar, el hijo mayor le extendió algo pequeño. Era una medalla de la Virgen de San Juan, colgada de un hilo azul. Es de mi abuela. Dice que quien la lleva nunca se pierde. Salvador sostuvo la medalla con ternura, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces procuraré no perderme. Karina lo abrazó con fuerza, un abrazo que no se olvida. Cuando se despidieron, Salvador supo que aquella parada no había sido casualidad. La tormenta, la estación abandonada, la vela encendida, todo lo había guiado hasta ellos. Colgó la medalla en el retrovisor y mientras retomaba la carretera, pensó en la mujer del manto azul. Sintió que, de algún modo, ella seguía viajando con él, silenciosa, invisiblemente presente en cada acto de compasión. El cielo se había oscurecido de golpe sobre la carretera que unía San Luis Potosí con Querétaro. La tormenta anunciada desde días antes caía ahora con toda su fuerza. El parabrisas del camión de Salvador Méndez recibía las gotas como proyectiles constantes,
y los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, apenas logrando abrir un espacio de visibilidad en aquella pared líquida. A su lado, la medalla que el hijo de Karina le había entregado colgaba del retrovisor, girando suavemente con cada sacudida del camino. La tormenta no solo rugía en el cielo, también parecía entrar en su corazón, obligándolo a recordar la última mirada de Karina y la ternura con que los niños se habían dormido en la cabina, confiados en él como si fuera familia. Esa confianza pesaba y, a la vez, lo fortalecía. Era como un recordatorio de que la ruta que recorría no era solo de asfalto, sino también de almas que pedían auxilio en silencio. Esa noche la lluvia se volvió tan intensa que Salvador redujo la velocidad hasta casi detenerse. Avanzaba con extrema precaución cuando distinguió en la penumbra algo insólito. Una vieja estación de servicio, abandonada desde hacía años, emergía entre la cortina de agua. No tenía letreros luminosos, solo la sombra oxidada de las bombas y el esqueleto de un local cubierto por maleza. Lo extraño era que dentro del edificio, entre paredes a punto de caerse, titilaba una luz amarillenta, débil, como de una vela. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Detuvo el camión al costado de la carretera, se cubrió con su chaqueta impermeable y cruzó bajo la lluvia hasta la puerta entreabierta. Al empujarla, el chirrido metálico se mezcló con el sonido del viento. Allí, en un rincón, encontró a una mujer abrazando a dos niños pequeños. Los tres estaban empapados, con el frío clavado en la piel. La madre, de rostro cansado y ojeras marcadas, sostenía al más pequeño contra el pecho, mientras el mayor, de unos 8 años, se apretaba contra ella con miedo en los ojos. En la mesa de madera rota, la llama de una vela luchaba por mantenerse en pie. Salvador dio un paso hacia ellos y se quitó la gorra empapada. «Buenas noches. ¿Están bien?» La mujer alzó el rostro, mostrando un gesto entre desesperación y vergüenza. «Nuestro coche se apagó. No tengo señal para pedir ayuda. No sé qué hacer». La voz le temblaba, pero trataba de sonar firme para no asustar más a sus hijos. Salvador no pidió explicaciones. No necesitaba saber demasiado para entender la urgencia de esa escena. «Vengan conmigo. No pueden quedarse aquí». Ella vaciló, como si temiera confiar en un extraño, pero las manos frías de los niños la obligaron a decidir. Con cuidado los condujo hasta el camión. En la cabina, Salvador les entregó mantas secas y un poco de pan que guardaba en una caja. Encendió la calefacción y subió el volumen de la radio, buscando una música tranquila que calmara a los pequeños. Poco a poco, la calidez fue devolviendo color a sus rostros. Mientras conducía con precaución bajo la tormenta, la mujer habló. Se llamaba Karina. Había decidido huir de su esposo después de años de golpes y humillaciones. Su destino era la casa de su hermana en Irapuato, donde esperaba comenzar de nuevo con sus hijos. Contaba su historia con voz entrecortada, pero también con un coraje profundo, el de alguien que había tomado la decisión más difícil y, al mismo tiempo, la más necesaria. Salvador escuchó sin interrumpirla. Cada palabra le parecía parte de un camino trazado desde antes, como si hubiera estado destinado a encontrarlos en aquella estación abandonada. Llegaron a Irapuato pasada la medianoche. La lluvia había cedido, y las luces de la ciudad iluminaban las calles mojadas. Karina lo miró con los ojos llenos de gratitud. «No sé cómo agradecerle, señor Salvador». Él sacó un papel arrugado y anotó su número de teléfono. «Si alguna vez vuelve a necesitar algo, aquí estaré». Antes de bajar, el hijo mayor sacó de su bolsillo una medalla pequeña sostenida por un hilo azul. «Es de mi abuela», dijo con voz tímida. «Ella dice que quien la lleva nunca se pierde». Salvador tomó la medalla con ternura. La colgó de inmediato en el retrovisor y la observó balancearse suavemente con el movimiento del camión. Entonces, «Procuraré nunca perderme». Karina lo abrazó con fuerza, un gesto lleno de alivio, y luego desapareció entre las calles oscuras con sus hijos. Salvador retomó la carretera con el pecho encendido. Durante el trayecto miraba la medalla balancearse, y cada vez que lo hacía, sentía la misma presencia invisible que lo había acompañado desde aquella primera noche con la dama del manto azul. Los días siguientes confirmaron su presentimiento. Cada nuevo encuentro parecía tener un propósito secreto. En una terminal de autobuses, ayudó a una joven engañada por estafadores. En un cementerio acompañó a un anciano que buscaba la tumba de su esposa.
En una carretera polvorienta, devolvió a un niño perdido con su familia. Salvador no buscaba estas situaciones, pero ellas lo encontraban, como si un hilo invisible lo guiara hacia aquellos que necesitaban un gesto de humanidad. Una madrugada, entre Celaya y Querétaro, estacionó el camión en una colina sin motivo aparente. Subió a pie hasta la cima y allí descubrió una cruz de madera con un nombre grabado: Lucía de los Ángeles, 1985-2001. No conocía a la persona, pero se arrodilló instintivamente y rezó. Cuando abrió los ojos, distinguió en la distancia una silueta envuelta en luz, tan tenue que podía confundirse con un reflejo del amanecer. No sintió miedo, solo una certeza. No estaba solo en ese camino. Esa convicción creció dentro de él y se fortaleció con cada nuevo encuentro. La medalla en el retrovisor se había vuelto un faro. Al verla, recordaba el abrazo de Karina y la sonrisa temblorosa de sus hijos. Recordaba también la rosa blanca en el asiento aquella primera noche. Todo parecía parte de una misma trama que lo sobrepasaba. Con el paso de los días, la historia comenzó a circular entre los transportistas. Se hablaba de un camionero que aparecía en los momentos de necesidad, que ayudaba sin esperar nada a cambio, que llevaba siempre una flor blanca o una medalla colgando. Algunos lo tomaban como mito, otros lo nombraban casi como un santo. Salvador escuchaba esos rumores en silencio, sin desmentir ni confirmar. Solo seguía adelante. Una tarde, en un restaurante de ruta cerca de Matehuala, vio entrar a una joven visiblemente alterada, con una mochila pequeña y los ojos hinchados de llorar. Se sentó en la mesa de al lado sin pedir comida, apretando el estómago como quien lleva días sin probar bocado. Salvador llamó a la mesera y pagó un plato para ella sin decirle nada. Cuando se lo llevaron, la muchacha lo miró sorprendida. «Gracias», murmuró con voz rota. Él sonrió levemente. «No tienes que decir nada. Solo come tranquila». Con el tiempo supo que se llamaba Alma y que había huido de su hogar por un conflicto doloroso. Durante el viaje a Saltillo, donde Salvador conocía personas que podrían ayudarla, ella se quedó dormida con la frente apoyada contra el vidrio. Él la observó y pensó en la hija que nunca tuvo, la que había imaginado tantas veces junto a su esposa difunta. Por unas horas, sintió que el destino le regalaba la oportunidad de cuidar a alguien que necesitaba protección desesperada. Cuando se despidieron, Alma le entregó un papel con un verso escrito: «No todos los ángeles tienen alas. Algunos manejan camiones y reparten milagros sin darse cuenta». Salvador guardó aquel papel en el mismo compartimento donde llevaba la rosa y la medalla. Era como si su cabina se estuviera transformando en un altar silencioso. La tormenta había quedado atrás, pero en el corazón de Salvador la verdadera tempestad apenas comenzaba. Cada encuentro lo cambiaba, cada mirada agradecida lo empujaba a continuar. La carretera ya no era solo un trabajo, era el escenario de un propósito que lo sobrepasaba y que no podía ignorar. La rutina de la carretera había dejado de ser rutina para Salvador Méndez. Cada día que pasaba confirmaba que los encuentros en su camino no eran casuales. Desde aquella noche en que recogió a la dama del manto azul hasta la tormenta que lo llevó hacia Karina y sus hijos, todo parecía formar parte de un tejido invisible que lo sostenía y lo guiaba. A veces pensaba que el motor de su camión no solo lo impulsaba hacia adelante sobre el asfalto, sino también hacia algo más grande, un destino trazado por manos que él no alcanzaba a comprender. Durante semanas se sucedieron historias que parecían buscarlo a él, y no al revés. Un niño perdido en un paradero polvoriento se cruzó en su camino una madrugada en la frontera de Querétaro. Estaba sentado sobre una banca de cemento, con los ojos rojos de tanto llorar y las rodillas llenas de tierra. No tenía más de 6 años. Salvador bajó del camión, se agachó para mirarlo de frente y le preguntó suavemente su nombre. El niño apenas pudo decirlo entre sollozos, pero bastó para que Salvador entendiera el miedo que lo paralizaba. Lo llevó con calma a la estación más cercana, preguntó en la comunidad y logró encontrar a la madre que lo buscaba desesperada. El abrazo de aquella mujer y las lágrimas que bañaron los hombros de su hijo hicieron que Salvador sintiera un nudo en la garganta, como si ese reencuentro también le perteneciera a él. Otra tarde, mientras descansaba en un camino rural de Zacatecas, un anciano con sombrero gastado se acercó rengueando con un bastón de madera. Preguntó si Salvador conocía el camino al cementerio de una ranchería cercana. El viejo había viajado horas a pie
porque quería visitar la tumba de su esposa fallecida hacía más de una década, pero se había perdido en los cruces de terracería. Salvador no dudó. Le ofreció asiento en la cabina y lo llevó hasta el camposanto. Allí lo vio caminar entre las cruces, detenerse frente a una lápida humilde y acariciar las letras con los dedos temblorosos. El anciano se arrodilló y rezó en silencio, y Salvador, sin importunar, esperó con paciencia bajo el sol. Cuando el hombre regresó, con lágrimas en los ojos pero una paz renovada en el rostro, le dio las gracias como si le hubiera devuelto la vida. No eran favores pequeños. Eran hilos que se entrelazaban en el tapiz invisible que Salvador comenzaba a reconocer como su destino. Y aunque nadie lo nombraba profeta ni santo, él sabía que estaba llamado a frenar, a escuchar, a estar presente donde otros solían pasar de largo. Una noche en una terminal de autobuses, entre gente que iba y venía con prisas, divisó a una joven que lloraba sola en un banco. Tenía una mochila desgastada y las manos apretadas contra el estómago, como si el hambre le quemara por dentro. Salvador pidió discretamente un plato de comida y se lo hizo llevar por la mesera. Cuando la joven levantó la vista, él solo sonrió con humildad. Ella se llamaba Alma y había huido de su casa tras una pelea familiar que le arrancó toda seguridad. Salvador no la juzgó. Solo la escuchó y le ofreció un traslado hasta donde pudiera encontrar refugio. La muchacha aceptó con desconfianza al principio, pero pronto comprendió que aquel hombre no pedía nada, solo brindaba un espacio seguro. Antes de despedirse le entregó un papel con un verso escrito de su puño y letra. Esa hoja doblada se sumó a la rosa blanca, a la medalla de Karina y a otros recuerdos que comenzaban a llenar el compartimento del camión, como si la cabina se estuviera convirtiendo en un pequeño altar de humanidad. Los días transcurrían con el mismo patrón: cargar, conducir, descargar mercancías. Pero Salvador ya no lo vivía igual. Cada rostro en la carretera parecía traer un mensaje oculto. Cada gesto inesperado lo obligaba a mirar con atención. Sentía que ya no manejaba solo un vehículo, sino también la posibilidad de aliviar el peso de otros. En una madrugada de invierno, mientras avanzaba por la carretera hacia Celaya, decidió detenerse en un mirador improvisado al costado del camino. No había motivo alguno, salvo la corazonada de que debía hacerlo. Subió a pie por la pequeña loma y al llegar a la cima, el horizonte se desplegó en 1000 tonos de naranja y violeta. El viento fresco soplaba con fuerza, y entre piedras y matorrales descubrió algo que lo hizo detenerse. Una cruz de madera, desgastada por los años, se erguía solitaria con un nombre grabado: Lucía de los Ángeles, 1985-2001. No conocía a esa persona. Nunca había escuchado su historia. Pero al ver la cruz, Salvador se arrodilló en silencio. Cerró los ojos y murmuró una oración espontánea, sin palabras memorizadas, sin fórmulas. Solo habló con el corazón, pidiendo paz para aquella alma desconocida. Cuando abrió los ojos, en la lejanía creyó ver una figura femenina envuelta en una luz tenue. No era una aparición clara, sino más bien un eco luminoso que lo observaba desde lejos. No sintió miedo. Al contrario, su pecho se llenó de calma. Asintió como quien recibe una señal. Sabía que no viajaba solo. Nunca lo había hecho. La noticia de un camionero diferente, uno que no pasaba de largo, comenzó a esparcirse entre los colegas. En los cafés de carretera y las estaciones de servicio se escuchaban rumores sobre un conductor que aparecía en momentos de necesidad. Algunos decían que llevaba una rosa colgando del espejo, otros que siempre se detenía aunque arriesgara su carga. Nadie coincidía en los detalles, pero todos estaban seguros de que donde pasaba, quedaba una huella. Salvador escuchaba esos comentarios en silencio, sin aclarar nada. No buscaba reconocimiento. Solo sabía que su camino era ese: estar presente en el instante justo. Con el tiempo, su cuaderno de notas comenzó a llenarse. Cada noche, al estacionar, escribía algunas líneas sobre las personas que había encontrado en la ruta. No eran historias adornadas, solo recordatorios sencillos. Al final de cada entrada, cerraba con la misma frase: gracias por dejarme estar en el momento justo. Su cabina ya no era solo un espacio de trabajo. Entre los asientos viajaban silencios, recuerdos y objetos que contaban historias de fe, de dolor y de esperanza. La rosa blanca aún intacta en la Biblia de su esposa.
la medalla azul en el retrovisor, el papel con el verso de Alma. Y cada día, algo nuevo parecía sumarse, como si el destino insistiera en recordarle que su misión era mucho más grande que él mismo. El rumor del motor seguía acompañándolo, pero ahora sonaba diferente, como si cada vibración fuese parte de una canción secreta que solo su corazón podía escuchar. La carretera ya no lo agotaba, lo mantenía despierto, atento, listo para la próxima señal. Sabía que la vida había cambiado de rumbo. Ya no era solo un conductor que transportaba mercancías, era, sin buscarlo, un puente entre el dolor y la esperanza. Y mientras avanzaba hacia el siguiente tramo de la ruta, Salvador comprendió que aquel viaje que parecía haber empezado en una curva oscura no había hecho más que abrirse ante él como un horizonte interminable. La verdadera travesía apenas comenzaba. El viento frío de la madrugada recorría las carreteras de Durango como un susurro interminable. El cielo aún estaba oscuro y apenas comenzaba a teñirse con un gris azulado que anunciaba la llegada del amanecer. Salvador Méndez avanzaba con su camión por aquel tramo solitario. Habían pasado meses desde la primera noche con la dama del manto azul, y cada kilómetro lo confirmaba. Algo en él se había transformado para siempre. Ya no manejaba solo un vehículo cargado de materiales. Ahora conducía con un propósito invisible, con una certeza que se manifestaba en cada encuentro inesperado. La cabina no estaba tan vacía como antes. Colgando del retrovisor se balanceaba la medalla azul que le entregó el hijo de Karina. En la guantera reposaba la rosa blanca prensada en la Biblia de su esposa, aún intacta como el primer día. El papel con el verso de Alma descansaba en un compartimento especial, como si se tratara de un recordatorio sagrado. Cada objeto acumulado era más que un recuerdo. Era una señal de que su camino estaba tejido con hilos de fe y compasión. El silencio de la ruta fue interrumpido por una figura que apareció entre las sombras del borde del camino. Era un perro flaco, con el pelaje sucio y los ojos tan cansados que parecían reflejar años de abandono. Salvador detuvo el camión instintivamente. Abrió la puerta y silbó suavemente. El animal se acercó con cautela, pero no tardó en mover la cola con una tímida esperanza. Salvador acarició su cabeza y sintió un temblor en sus manos. «Bueno, compañero, parece que ahora somos dos en esta carretera». Le puso por nombre Sombra. El perro saltó a la cabina como si aquel lugar hubiese estado esperándolo desde siempre. Se acurrucó en el asiento del copiloto, justo donde meses atrás había viajado la mujer del manto azul. Salvador sonrió en silencio, convencido de que nada de lo que ocurría en su ruta era casualidad. Desde entonces, Sombra se convirtió en su fiel acompañante. Dormía con el hocico apoyado en las patas, despertaba al menor ruido extraño, gruñía si alguien se acercaba con intención dudosa y movía la cola con alegría cada vez que Salvador ayudaba a alguien en la carretera. Parecía comprender todo lo que sucedía, como si también él hubiera sido elegido para acompañar aquel viaje. Una mañana, mientras atravesaban un tramo desolado cerca de Durango, Salvador divisó a lo lejos un auto volcado en una curva. El humo aún salía del motor, señal de que el accidente había ocurrido minutos antes. Detuvo el camión con brusquedad, bajó corriendo y se acercó entre los restos de metal retorcido. Dentro encontró a un hombre herido, atrapado entre los fierros, consciente pero sangrando. El aire estaba cargado con el olor a gasolina y la tensión de la urgencia. Salvador le sostuvo la mano y habló con voz firme. «No te voy a dejar solo. Aguanta. Ya viene ayuda». El hombre lo miró con ojos vidriosos, intentando enfocar su rostro. «¿Eres real?», murmuró con voz débil. «Te vi en un sueño. Traías una flor blanca». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Salvador. La rosa blanca otra vez. Con el corazón latiendo fuerte, respondió con serenidad. «Estoy aquí. Eso es lo único que importa ahora». Cuando llegaron los paramédicos, Salvador se hizo a un lado. No pidió reconocimiento ni quiso dar explicaciones. Solo observó cómo atendían al herido, asintió en silencio y regresó a su camión. Sombra lo recibió con un leve ladrido y apoyó el hocico en sus rodillas, como si supiera que ese instante lo había marcado profundamente. De vuelta en la carretera, mientras el primer rayo del sol atravesaba las nubes, Salvador miró por el espejo retrovisor y creyó ver una figura femenina sentada en el asiento trasero de la cabina. Era apenas un reflejo, un destello de luz, pero lo suficiente para erizarle la piel. Giró la cabeza
y allí no había nadie. Sin embargo, su corazón latía como si la dama del manto azul nunca se hubiera marchado. Las historias sobre aquel camionero misterioso comenzaron a correr de boca en boca entre los transportistas y viajeros. Algunos decían que lo habían visto aparecer en momentos de desesperación, otros hablaban de un hombre silencioso, que siempre llevaba consigo una flor blanca y un perro de mirada profunda. Lo llamaban de distintas formas: el camionero de la rosa, el conductor de la fe, el hombre que no pasaba de largo. Salvador escuchaba esos rumores en estaciones de servicio, en cafés de ruta, en pláticas improvisadas en los talleres. Nunca confirmaba ni desmentía nada. Solo sonreía con humildad, encendía un cigarro y dejaba que la conversación se diluyera en el murmullo del camino. Sabía que no era un santo ni un elegido. Era simplemente alguien que había aprendido a frenar donde otros aceleraban. Una noche, sentado en un comedor de carretera, escuchó a dos hombres hablar de él sin saber que estaba presente. Uno aseguraba que había recibido ayuda de un camionero desconocido después de un accidente. Otro decía que era pura leyenda, una invención de choferes cansados que buscaban darle un sentido místico a la soledad de las rutas. Salvador pagó su comida sin intervenir, pero mientras salía al estacionamiento, levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban con fuerza, y una en particular parecía parpadear más intensamente que las demás. «No soy ningún santo», susurró en voz baja. «Solo aprendí a no mirar hacia otro lado». Sombra, echado a sus pies, levantó las orejas como si hubiera entendido cada palabra. El tiempo avanzaba, y con él también la leyenda. Pero para Salvador lo importante no eran los rumores. Lo esencial estaba en cada mirada de agradecimiento, en cada abrazo sincero, en cada silencio compartido con los que encontraba en el camino. La cabina de su camión se había convertido en un refugio, un altar rodante donde se acumulaban símbolos que lo mantenían conectado a la misión invisible que había aceptado sin siquiera darse cuenta. El perro respiraba tranquilo a su lado, y el motor del camión se confundía con el pulso de su corazón. En cada curva, en cada kilómetro, en cada amanecer, Salvador sentía que la mujer del manto azul seguía viajando con él, invisible pero presente, guiando sus pasos hacia los lugares donde alguien lo necesitaba. La carretera, antes repetitiva y cansada, ahora era un territorio sagrado. Allí se entretejían las vidas, las pérdidas y las esperanzas. Y él, un hombre viudo y solitario, que alguna vez creyó que su vida no tenía más que kilómetros de asfalto, ahora comprendía que cada encuentro era una misión, cada gesto un milagro, cada parada un acto de fe. El polvo del mediodía se levantaba a cada paso de los neumáticos mientras Salvador Méndez atravesaba un tramo desértico entre Zacatecas y San Luis Potosí. El sol brillaba alto y fuerte, quemando el capó del camión y tiñendo la ruta de un resplandor casi blanco. En su retrovisor, como siempre, colgaba la medalla azul. Al costado, en el asiento del copiloto, Sombra dormitaba con la cabeza apoyada en sus patas, ajeno al rugido del motor, como si las largas horas de viaje hubieran tejido en él una calma de monje viejo. Salvador conducía sin prisa, pero sin pausa. No tenía destino fijo ese día, solo un encargo menor que podía entregar al anochecer. Aún así, algo en su interior se mantenía alerta, como si esperara otra señal, otra desviación del camino habitual que le recordara que el propósito que ahora lo guiaba no conocía horarios ni rutas predefinidas. La historia del camionero que ayudaba a los perdidos, al que muchos llamaban ya el hombre de la rosa, comenzaba a crecer. No por su boca, que seguía tan cerrada como siempre, sino por la de otros que compartían entre cafés y estaciones el rumor de que había alguien en la carretera que no pasaba de largo. Una tarde, mientras repostaba combustible en una gasolinera cercana a un poblado sin nombre, escuchó a un grupo de camioneros hablando cerca del mostrador. No lo reconocieron. Él, con su gorra baja y su rostro curtido, se mezclaba fácilmente entre tantos hombres de la ruta. Dicen que es un tipo callado, que aparece donde hay problemas. Dicen que lleva una rosa blanca en el espejo. Dicen que no tiene nombre. Salvador tomó su café con calma y regresó a su camión. No necesitaba confirmaciones. Su camino no estaba hecho para ser celebrado, sino para ser andado. Sabía, en lo más profundo de sí mismo, que los verdaderos milagros eran silenciosos y no buscaban aplausos.
Volvió a la ruta con el sol cayendo lentamente detrás de los cerros. La luz dorada del atardecer bañaba el asfalto y creaba sombras alargadas que danzaban al ritmo del viento. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, no física, no visual, solo un estremecimiento, como un eco interior que le decía: «Detente». Salvador frenó despacio, guiado más por intuición que por lógica. Estacionó el camión al borde del camino y bajó sin saber exactamente por qué. Caminó entre matorrales hasta llegar a un claro donde el aire parecía más limpio, más liviano. En el suelo, semienterrada entre piedras y tierra, encontró una pequeña cruz de madera sin nombre. Solo estaba escrita una palabra, tallada a mano: esperanza. Se arrodilló frente a ella sin pensar, como si el cuerpo supiera lo que el corazón apenas estaba comprendiendo. No dijo nada, pero cerró los ojos. Oró, no con frases memorizadas, sino con la sinceridad de quien se sabe parte de algo más grande. Oró por los que había ayudado, por los que aún faltaban, por los que nunca podría alcanzar. Cuando volvió al camión, Sombra lo recibió con un leve movimiento de cola, apenas un suspiro de afecto. Salvador se acomodó en el asiento y encendió el motor. Sentía el pecho más liviano, como si aquel silencio en medio del desierto le hubiera limpiado las dudas que, de vez en cuando, todavía lo visitaban. Ya en la noche, detuvo el camión en un paradero popular entre los camioneros. Era un sitio pequeño pero bien iluminado, con mesas de madera, comida caliente y café amargo. Mientras comía unos huevos revueltos con tortillas recién hechas, un joven se sentó cerca de él. Llevaba una gorra con el logo de una empresa de transporte y la cara aún llena de entusiasmo por la vida en carretera. «¿Usted es Salvador Méndez?», preguntó sin rodeos. Él levantó la vista. No negó. Tampoco confirmó. Solo esperó. «He oído hablar de usted», continuó el joven. «Mi papá también fue camionero. Decía que en los caminos hay quienes solo pasan y otros que se detienen cuando el mundo más lo necesita». Salvador bajó los ojos hacia su plato. «Yo no soy nadie especial, muchacho. Solo aprendí a mirar donde antes no miraba». El joven sonrió. «Eso basta. A veces, detenerse es más valiente que seguir». La conversación fue breve, pero dejó una marca. Cuando Salvador volvió al camión, colocó una nueva nota en su cuaderno. Una frase que se le había formado mientras el joven hablaba. «A veces, el verdadero viaje comienza cuando dejas de correr y decides mirar». Los días que siguieron fueron tranquilos, al menos en apariencia. Cumplió entregas, atendió el mantenimiento del camión, compartió comida con colegas de ruta. Pero su interior seguía despierto, atento, como si algo importante se acercara. Una madrugada, atravesando una carretera de montaña en Coahuila, el cielo se iluminó brevemente por una tormenta lejana. Salvador conducía con cuidado. La neblina comenzaba a descender entre los árboles, espesa y blanca como leche, cubriendo el asfalto con una cortina impenetrable. Sombra levantó la cabeza, inquieto. Salvador redujo la velocidad, y en medio de la niebla, a un costado de la carretera, vio dos siluetas. Una mujer mayor, con un rebozo negro cubriéndole el rostro, levantaba la mano pidiendo ayuda. A su lado, un joven delgado, con ropa desgastada y mirada vacía, sostenía una bolsa de plástico con sus pertenencias. Salvador bajó la ventana y habló con serenidad. «¿Necesitan ayuda? Mi nieto y yo vamos a Monterrey», dijo la mujer con voz cansada. «No tenemos cómo llegar. Venimos desde San Luis caminando». Sin pensarlo, Salvador abrió la puerta. Les ofreció asiento, cobijas y pan. El joven, de no más de 17 años, permanecía en silencio, con la mirada baja. La abuela, en cambio, tenía una presencia fuerte, sabia. Sus ojos hablaban más que sus palabras. Durante el trayecto contaron su historia. Hacían parte de una comunidad azotada por la violencia. El nieto había sido amenazado por grupos criminales. La única opción era huir. Esperaban encontrar refugio en casa de unos parientes en Monterrey. Salvador los escuchaba sin interrumpir. Cada palabra era una herida abierta. Cada pausa, un lamento contenido. Y sin embargo, en medio de tanto dolor, había una llama viva, la esperanza, una vez más. Al llegar a Monterrey, no los dejó en cualquier parte. Condujo hasta la dirección exacta que le habían dado. Esperó a que los recibieran y solo entonces se despidió.
La abuela lo miró con una intensidad que lo hizo bajar la vista. «Usted no es un hombre común, señor Salvador». Él sonrió con humildad. «Soy solo un camionero más, señora». Ella negó con la cabeza, con esa certeza silenciosa que solo tienen los que han perdido todo, pero aún conservan fe. «No, usted es un puente». No explicó más. No fue necesario. Salvador lo entendió todo. Al volver a la carretera, mientras el amanecer teñía el cielo de rosa, Salvador pensaba en esas palabras. Un puente. ¿Eso era él? ¿Un canal entre el abandono y la esperanza, entre la pérdida y la posibilidad? No tenía una respuesta clara, pero en su corazón sintió algo que lo confirmó. Sombra dormía a su lado. En el retrovisor, la medalla azul brillaba con la primera luz del día, y entre sus cosas, la rosa blanca seguía viva, tan viva como la noche en que apareció por primera vez. Hay noches en que el silencio no solo se escucha, sino que se siente como un peso en el pecho. Noches donde el viento parece arrastrar más que polvo y hojas secas, donde lo invisible se vuelve más real que lo tangible. En una de esas noches, Salvador Méndez avanzaba lentamente por un tramo aislado entre Monterrey y Linares, con la certeza creciente de que algo, o alguien, lo estaba esperando más adelante. No era miedo lo que sentía, sino una ansiedad calma, como la de quien sabe que está a punto de cruzar una puerta sin saber lo que encontrará al otro lado. A su lado, Sombra, el perro que desde semanas atrás lo acompañaba, se mantenía inquieto, olfateando el aire y moviendo las orejas como si pudiera oír lo que el resto del mundo no alcanzaba a percibir. El cielo, despejado unas horas antes, se había nublado sin previo aviso. Las estrellas desaparecieron detrás de un velo gris, y la luna apenas lograba asomarse entre jirones de nube. La carretera estaba vacía, solo iluminada por los faros del camión, que cortaban la oscuridad como espadas de luz. Fue entonces cuando Salvador divisó la figura. A la orilla del camino, bajo un árbol retorcido por el viento, una mujer de pie, vestida completamente de blanco, levantaba la mano. Salvador frenó con suavidad. Su cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer antes de que su mente pudiera formularlo. Bajó la ventana y preguntó con voz serena: «¿Va hacia algún lado?». La mujer asintió. Su rostro estaba cubierto parcialmente por un rebozo claro, y su mirada era tan profunda que parecía atravesar la noche. «San Pedro, por favor», dijo con voz suave, apenas audible. Salvador abrió la puerta sin dudar. Ella subió despacio, con movimientos pausados, y se acomodó en el asiento trasero. Sombra, que en otras ocasiones reaccionaba con recelo a los desconocidos, se quedó inmóvil, observándola sin emitir un solo sonido. Durante varios minutos nadie dijo palabra. El único sonido era el ronroneo constante del motor y el leve crujir de las llantas sobre el asfalto. Salvador echaba miradas breves al espejo retrovisor, observando a la pasajera sin querer parecer descortés. Ella miraba hacia afuera, pero no como quien observa el paisaje, sino como quien se despide de un mundo que ya no le pertenece. «Va muy lejos sola a esta hora», comentó él, buscando romper la quietud. «Hay caminos que deben recorrerse solos», respondió la mujer sin moverse, «pero a veces el cielo envía compañía». Salvador tragó saliva, sin saber por qué esas palabras lo conmovieron tan profundamente. «¿Tiene familia esperándola en San Pedro?». Ella tardó en contestar. Luego dijo: «Mi madre murió hace muchos años. Mi padre también. El resto ya no está». Las palabras no tenían tristeza, pero sí un peso antiguo, como si estuvieran escritas en piedra. Siguieron en silencio. La noche se espesaba, y el aire comenzaba a oler a tierra húmeda. A lo lejos, una tormenta asomaba su murmullo en forma de truenos lejanos. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Salvador finalmente. La mujer tardó en responder. Luego, con voz firme, dijo: «Esperanza». Él asintió lentamente. No sabía por qué, pero ese nombre le parecía más que un nombre. Minutos después llegaron a San Pedro. Era un pueblo pequeño, con pocas luces encendidas y calles empedradas que crujían bajo el peso del camión. Salvador buscó alguna dirección, pero la mujer señaló una calle lateral. «Ahí, por favor». Al final, el camión avanzó lentamente por el camino estrecho hasta llegar frente a una iglesia antigua. Las campanas estaban en silencio. No había nadie en la calle. La mujer bajó del camión sin prisa. Antes de cerrar la puerta,
Se inclinó levemente hacia él. Gracias por detenerse. A veces, basta con eso para cambiar un destino. Salvador asintió. Ella se dio media vuelta y caminó hacia el templo, cuya puerta estaba abierta de par en par. No había luces, pero dentro brillaba algo tenue, como el resplandor de una vela encendida. Cuando Salvador regresó su mirada al asiento trasero, encontró una rosa blanca, fresca, sin una sola mancha. La tomó entre sus manos con respeto. Ya no se sorprendía, pero aún se conmovía. Cada flor que aparecía no era solo un símbolo, era una confirmación, un nuevo hilo en el tapiz que tejía su camino. Encendió el motor y se alejó del pueblo. En su corazón, algo había cambiado. Esperanza. Ese nombre resonaba en su pecho como un eco que no se apagaba. En los días siguientes volvió a las rutas habituales, pero con la sensación de estar caminando en círculos invisibles que lo llevaban una y otra vez al mismo punto, el encuentro con lo sagrado en lo cotidiano. Ayudó a un anciano cuyo carro se averió en medio del desierto. Compartió su comida con una joven que huía del maltrato. Levantó a un motociclista accidentado y lo llevó a urgencias. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía tener un efecto más allá de lo visible. Y sin embargo, no era él quien buscaba. Eran las historias las que lo encontraban. Una tarde, mientras estacionaba en una fonda rural, una mujer se le acercó corriendo. Iba descalza, con el cabello revuelto y la voz entrecortada. «Ayúdeme. Mi hija está enferma. No respira bien». No preguntó más. Le indicó que subiera. La mujer subió cargando una niña de unos 4 años, con la cara pálida y el pecho agitado. Salvador pisó el acelerador y tomó rumbo al hospital más cercano, guiado solo por la urgencia y la fe. En el camino, la mujer lloraba en silencio, apretando a su hija contra el pecho. Salvador le ofreció agua. Buscó tranquilizarla. Mantuvo firme el volante aunque el corazón le latía con violencia. Llegaron justo a tiempo. La niña fue atendida de inmediato. Los médicos dijeron que de haber tardado unos minutos más, no habrían podido hacer nada. La madre cayó de rodillas, llorando, mientras repetía sin cesar: «Gracias, gracias, gracias». Salvador no dijo nada. Solo miró al cielo y cerró los ojos. Al regresar al camión, encontró algo en su asiento. Era un lazo azul, el mismo color de la medalla que colgaba del espejo. No supo quién lo había dejado, pero entendió el mensaje. La ruta seguía. Y él, con cada historia que vivía, confirmaba que su papel en este mundo no era solo conducir entre pueblos. Era ser testigo de algo más profundo, algo que no se podía explicar, solo vivir. Y mientras se alejaba bajo un cielo cubierto de estrellas, con la rosa blanca en el tablero y el lazo azul colgando junto a la medalla, Salvador sintió que la figura de Esperanza seguía con él. Silenciosa, inquebrantable, porque cuando uno aprende a detenerse, el mundo empieza a revelarse con una claridad que no depende de los ojos, sino del alma. El amanecer encontró a Salvador Méndez conduciendo por la vieja carretera que conecta Matehuala con San Luis. El cielo aún estaba cargado de sombras, aunque algunas pinceladas de luz comenzaban a asomarse en el horizonte. La neblina de la madrugada rozaba el pavimento como una caricia helada, y el aire olía a tierra húmeda y a esperanza suspendida. A su lado, Sombra dormía profundamente, con el lomo caliente por el sol incipiente que entraba por la ventanilla. En el retrovisor colgaba la medalla azul, como siempre, y en la guantera descansaba la rosa blanca, fresca a pesar del tiempo. Aquellos pequeños símbolos se habían vuelto más que simples recuerdos. Eran anclas, guías silenciosas que marcaban el rumbo en una vida que ya no era solo trabajo y rutina, sino una travesía hacia lo profundo del alma humana. En los últimos días, Salvador había sentido una inquietud creciente. No sabía por qué. No era ansiedad, ni temor, pero sí una especie de anticipación, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Sus sueños se habían vuelto extraños, visiones de caminos bifurcados, de personas que lo llamaban sin voz, de un reloj detenido en la mitad del desierto. Cada noche despertaba con el corazón latiendo fuerte, con la certeza de que debía estar más alerta que nunca. Esa mañana, tras dejar una carga menor en una bodega cercana, se desvió de su ruta habitual y tomó una carretera secundaria. No tenía un motivo claro, solo sintió que debía hacerlo. Avanzó entre paisajes solitarios, campos secos
y árboles retorcidos por el viento. Conocía bien esas rutas, pero esa vez todo se sentía distinto, como si caminara por un lugar nuevo, aunque lo recorriera desde hacía años. A lo lejos divisó una figura junto a un poste de luz oxidado. Era un hombre joven, con la ropa sucia y el rostro cubierto por una gorra deshilachada. Al verlo, levantó el brazo con timidez. Salvador frenó y bajó la ventanilla. «¿A dónde vas?» «Donde me deje, señor. Solo quiero salir de aquí». El tono era seco, contenido. Salvador lo observó con atención. Había algo en sus ojos que le recordó a sí mismo cuando era joven, una mezcla de orgullo herido y desesperación contenida. «Súbete». El joven subió con cautela y se sentó en silencio. Durante varios minutos no dijo palabra. Solo miraba el paisaje pasar como si no le importara realmente hacia dónde iban. Fue Salvador quien rompió el silencio. «¿Tienes nombre?» «Damián», respondió sin mirarlo. «¿Y familia?» «No más». La respuesta fue cortante, casi áspera, pero Salvador no se ofendió. Había aprendido que a veces el dolor no se esconde detrás de lágrimas, sino detrás del silencio. Siguieron avanzando. El camión era un refugio móvil, y dentro de él, Damián comenzó poco a poco a relajarse. No habló mucho, pero con el paso del tiempo dejó escapar algunos datos. Había estado trabajando en un rancho, pero tuvo problemas con el patrón. Lo habían acusado de algo que juraba no haber hecho. Lo echaron sin paga. Desde entonces, vagaba sin rumbo, buscando una oportunidad que no parecía llegar. Salvador lo escuchó sin juzgar. Sabía que muchos como él se perdían en las grietas del sistema. Caían sin red, sin nadie que los escuchara. Lo invitó a comer en un restaurante de carretera, y allí, entre tortillas y frijoles calientes, Damián bajó un poco la guardia. «Yo no soy un santo, don», dijo mientras jugaba con el tenedor. «He hecho cosas malas. Me he equivocado, pero no soy lo que todos creen». Salvador lo miró con firmeza. «Todos nos equivocamos. Lo que importa es qué hacemos después». Damián lo miró a los ojos por primera vez. En su mirada había una mezcla de dolor, sorpresa y una chispa de fe que aún no se había apagado. Pasaron juntos 2 días. Salvador lo llevó a un pequeño pueblo donde conocía a una pareja de ancianos que desde hace años ayudaban a jóvenes en situación difícil. Les habló de Damián, de su historia, sin adornos pero con dignidad. Los ancianos aceptaron conocerlo. Antes de bajar del camión, Damián se quedó inmóvil, mirando al frente. «¿Y si no quieren ayudarme?» «Entonces, seguirás tu camino», respondió Salvador. «Pero esta vez no estarás solo». Damián bajó. Caminó hacia la casa con pasos lentos. La mujer mayor salió a recibirlo. No escuchó lo que dijeron, pero cuando la puerta se cerró, Salvador supo que había hecho lo correcto. Volvió al volante y acarició el lomo de Sombra, que dormía con la confianza de quien sabe que va por el camino correcto. La carretera volvió a ser suya, pero algo en su interior había cambiado. Cada vez más, Salvador sentía que cada persona que se cruzaba en su camino era como una pieza de un rompecabezas que, sin saberlo, él mismo estaba armando. Una historia donde el protagonista no era él, sino cada vida tocada por un gesto de humanidad. Pocos días después, mientras atravesaba una zona rural de Guanajuato, vio a una mujer mayor caminando sola bajo el sol abrasador. Llevaba una bolsa de tela y un sombrero de palma desgastado. Se detenía cada pocos pasos para tomar aire. Salvador se detuvo sin dudarlo. «¿Va lejos, señora?» «A visitar a mi hermana. Vive como a 5 kilómetros de aquí. Ya estoy vieja, pero no me gusta depender de nadie». Salvador sonrió y le abrió la puerta. «Hoy sí va a depender de alguien. Súbase». Ella subió con esfuerzo, agradecida. Durante el trayecto le habló de su vida, de cómo había cuidado a su familia entera desde los 16 años, de cómo la vida rural enseñaba a resistir sin llorar. «Pero sabe, don Salvador, uno también necesita descansar, y a veces descansar es dejar que otro lo lleve». Salvador asentía en silencio, conmovido por aquella sabiduría simple pero poderosa. La dejó en la casa de su hermana, quien salió con los brazos abiertos, riendo y llorando al mismo tiempo. Salvador no se quedó mucho. Solo miró desde la distancia cómo las 2 mujeres se abrazaban. Volvió al camión y en su asiento encontró una pequeña figura de barro, una virgen sencilla, hecha a mano, con trazos irregulares
y una ternura rústica en el rostro. No sabía si la señora la había dejado ahí, pero la colocó junto a la rosa blanca. Siguió su camino con el corazón lleno, y mientras avanzaba, entendió algo que no había comprendido del todo hasta ahora. No estaba solo transformando la vida de otros, ellos también lo estaban transformando a él. La lluvia comenzó como un murmullo leve sobre el parabrisas. Después, fue una melodía insistente que tamborileaba con fuerza, mientras Salvador Méndez avanzaba con precaución por la carretera rumbo a Oaxaca. El cielo era un tapiz de nubes densas, oscuras, cargadas de agua y presagios. El paisaje, generalmente seco y polvoriento en esa región, se transformaba bajo el aguacero en un río gris que envolvía todo a su paso. En la cabina, el aire estaba tibio. El motor rugía con constancia y Sombra, su leal compañero, dormía con la cabeza encajada entre las patas. Aquel perro se había vuelto más que un guardián. Era un testigo silencioso, un fragmento viviente del viaje que Salvador no terminaba de comprender, pero del que ya no podía desligarse. A pesar del clima y de la escasa visibilidad, Salvador se sentía tranquilo. Su cuerpo se movía por inercia, pero su mente flotaba en otra parte. Desde el encuentro con Damián y la anciana del sombrero de palma, una claridad nueva se había instalado en su interior. Ya no se preguntaba por qué lo elegían a él. Había aceptado que su misión era estar presente, simplemente eso, estar. Pasadas las 7 de la noche, con el cielo aún lloviendo, Salvador divisó una figura caminando a la orilla de la carretera. Llevaba una chamarra empapada, la capucha caída y una mochila pequeña colgando de un solo hombro. Aceleró un poco, lo sobrepasó, y unos metros más adelante frenó. Abrió la puerta sin decir palabra. El joven se detuvo, dudó un momento y luego subió. Tenía los zapatos encharcados, la ropa pegada al cuerpo y los ojos rojos, no de llanto, sino de cansancio. «Gracias», dijo con voz ronca mientras se sacudía el agua de los hombros. «¿A dónde vas?» «A donde llegue. Solo quiero alejarme». Salvador lo miró de reojo. No necesitaba más detalles. Había aprendido a reconocer las huidas, las heridas frescas que se esconden detrás del silencio. «¿Tienes hambre?» El joven dudó. Luego asintió. Minutos después, Salvador detuvo el camión en un restaurante de paso. Compartieron una mesa junto a una ventana empañada. El joven comió con rapidez, como si no lo hubiera hecho en días. Mientras lo observaba, Salvador recordó su propia juventud, las veces que él también había sentido que no pertenecía a ninguna parte, que el mundo era demasiado grande y él, demasiado pequeño. «Me llamo Elías», dijo el joven al terminar de comer, «y no tengo a dónde ir». No había dramatismo en su voz, solo una honestidad brutal, cortante. Salvador le ofreció café caliente y le preguntó si quería contarle su historia. Elías lo pensó unos segundos y luego habló. Su voz era firme, pero había momentos en los que se quebraba, como si las palabras lucharan por salir. Había crecido en un hogar donde los gritos eran más frecuentes que las risas. Su madre se fue cuando él tenía 9 años. Su padre, que nunca superó ese abandono, volcó su frustración en él. Los golpes no eran diarios, pero sí constantes. El desprecio era una sombra permanente. Desde niño, Elías aprendió a no hacer ruido, a no pedir, a esconderse entre libros prestados y amistades fugaces. A los 17, decidió marcharse. Viajó con lo poco que tenía. Buscó trabajo en todos lados. Lo tuvo, lo perdió, lo volvió a tener, pero la inestabilidad le pesaba. La vida lo empujaba, y él, sin raíces, se dejaba llevar como hoja al viento. «Hoy me fui sin mirar atrás», dijo finalmente. No sé si fue cobardía o libertad. Salvador lo miró sin juicio. Elías esperaba una respuesta, pero no vino de inmediato. Solo después de unos segundos, Salvador habló. «Hay momentos en que partir es lo único que nos mantiene vivos. El valor está en no perderte a ti mismo en el camino». Esa noche durmieron en el camión, estacionados en un terreno seguro junto a otros transportistas. Elías ocupó el asiento reclinable del copiloto. Sombra, entre ambos, se acurrucó tranquilo. Y Salvador, antes de cerrar los ojos, escribió en su cuaderno: «A veces, salvar a alguien no es cargarlo, sino caminar a su lado hasta que encuentre su propio paso». A la mañana siguiente, Salvador llevó a Elías a una casa de retiro juvenil, donde conocía a un sacerdote que ofrecía ayuda sin condiciones.
No prometió nada. Solo lo presentó y dejó que las decisiones las tomaran ellos. Cuando Elías bajó del camión, lo abrazó con fuerza. Fue un gesto breve, pero intenso, de esos que quedan guardados en la piel por años. «Gracias por detenerte», susurró. Salvador asintió y lo vio alejarse sin mirar atrás. La carretera volvió a extenderse delante de él, como un río sin fin. Pero algo era distinto. El viento olía a jacarandas, aunque no hubiera flores cerca, y en su tablero, junto a la figura de barro y la rosa blanca, apareció una piedra pulida con una palabra tallada: libertad. No supo de dónde venía. No estaba la noche anterior, pero ya no se sorprendía. Aceptaba cada nuevo objeto como parte de un lenguaje que iba comprendiendo con el corazón. Días más tarde, en un tramo cercano a Chiapas, Salvador se detuvo en una escuela rural donde solía dejar víveres de vez en cuando. Los niños salieron a recibirlo con gritos de alegría. Había entre ellos una niña de trenzas largas, que se le acercó sin hablar. Le entregó una hoja doblada en 4. Dentro, un dibujo a lápiz, un camión, una rosa y un perro. Salvador sintió un nudo en la garganta. No preguntó cómo lo sabía. Guardó el dibujo con cuidado y le dio las gracias con una sonrisa suave. Siguió su ruta sin apuro. No tenía prisa. Su misión no era llegar, sino estar. Ser presencia, ser compañía, ser pausa. En las semanas siguientes recogió a una mujer embarazada abandonada por su pareja, ayudó a un joven que huía del reclutamiento forzado, llevó comida a una comunidad aislada por las lluvias, y en cada gesto sentía que también él se reconstruía. Ya no era el mismo hombre que, meses atrás, manejaba sin más rumbo que la rutina. Ahora cada parada tenía un sentido, cada persona, un mensaje. Incluso el cansancio era distinto. No pesaba en los huesos, sino que se transformaba en una especie de gratitud física, una certeza de estar cumpliendo algo mayor que él mismo. Una noche, mientras acampaba cerca de un río, soñó con su esposa. Ella no hablaba, solo lo miraba desde la orilla, con el cabello suelto y los ojos llenos de amor. Cuando él intentaba acercarse, ella extendía la mano y una rosa blanca flotaba entre ellos, suspendida. Salvador despertó con lágrimas en los ojos. Miró hacia el asiento del copiloto y por primera vez sintió que ella había estado ahí. La cabina estaba llena de objetos, pero no de cosas. Cada uno era una historia, una vida, un acto de fe. Y él, sin pedirlo, sin buscarlo, se había convertido en el guardián de esas historias. Las noches en la sierra eran distintas, más oscuras, más densas, como si el aire cargara los susurros de las historias no contadas. Salvador Méndez atravesaba las curvas de la Sierra de Juárez con una concentración precisa, casi instintiva. A su lado, Sombra dormía, aunque sus orejas se movían cada tanto, como si el animal también estuviera alerta a lo que el viento no decía con palabras. Habían pasado semanas desde su último encuentro con Elías, y aunque cada tramo del camino parecía una nueva historia, esperando ser contada, Salvador sentía que una pausa se acercaba. No un descanso físico, sino un momento donde la vida lo haría detenerse sin que él lo decidiera. Lo presentía en los huesos, en el modo en que el horizonte se volvía más lejano, como si la carretera se estirara a propósito. Aquella noche lloviznaba. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo irregular, como si el cielo no supiera si llorar o contenerse. Salvador bajó la velocidad al entrar a un tramo especialmente angosto. A los costados, los árboles se juntaban como guardianes callados, y la niebla comenzaba a abrazarlo todo. Fue ahí cuando lo vio. Un auto compacto, fuera de la carretera, con una llanta estallada y las luces encendidas. Al lado del vehículo, una mujer joven agitaba los brazos con desesperación. Tenía el cabello pegado al rostro por la lluvia, y su abrigo se aferraba a ella como una segunda piel. Salvador frenó con suavidad. Bajó del camión, abrió su paraguas y caminó hacia ella. ¿Está bien? La mujer se echó a llorar de inmediato. No con gritos, sino con ese tipo de llanto contenido que solo se rompe cuando uno ya no puede más. No pude llamar a nadie. No hay señal. Y estoy sola, dijo entre sollozos. Llevaba horas aquí. Tranquila. Vamos a resolver esto, respondió Salvador con calma. No está sola ya. Revisó el auto.
Era evidente que la llanta no podía repararse sin herramientas que ella no tenía. Le ofreció llevarla al pueblo más cercano, donde podrían ayudarla o conseguir asistencia. Dudó por un momento, pero la lluvia, el frío y el silencio de la noche la convencieron. Subió a la cabina. Se acomodó junto a Sombra, que la observó con atención antes de acostarse nuevamente. Gracias. De verdad, no sé qué habría hecho si no pasaba por aquí. A veces, las respuestas llegan justo cuando uno está por rendirse, dijo Salvador sin mirar, con la vista fija en el camino. Ella lo miró sorprendida. Me llamo Julia. Él asintió. No necesitaba saber más. Solo el nombre. Lo demás se revelaría a su ritmo. Julia era maestra rural. Había salido ese día para visitar a su madre enferma en un pueblo cercano. No contaba con que la carretera estuviera tan desierta, ni con que su celular quedara sin cobertura. Se le notaba agotada, no solo por el incidente, sino por algo más profundo. Llevaba en los hombros una carga invisible, como si estuviera acostumbrada a resolverlo todo sola. Durante el trayecto, hablaron poco. El sonido de la lluvia y el motor llenaba los espacios entre palabras. Aún así, la atmósfera no era incómoda. Era como si ambos compartieran un tipo de silencio que no exigía explicaciones. Cuando llegaron al pueblo, Salvador la dejó frente a la casa de una conocida suya que regentaba una pequeña pensión. Julia lo miró con ojos agradecidos. «Hay gente buena todavía», dijo al despedirse. Él solo sonrió. No respondió. Sabía que las verdaderas palabras no siempre se dicen. A la mañana siguiente, antes de retomar su ruta, Salvador se detuvo frente a la pensión para asegurarse de que Julia estuviera bien. Ella salió a despedirse, esta vez con una expresión más tranquila. Le entregó un pequeño papel doblado. Lo escribí anoche. Es para usted. Esperó a que se alejara para leerlo. En la hoja, con letra clara, había solo una frase. Lo que usted hace, aunque parezca poco, para algunos es todo. Guardó el papel junto a los otros recuerdos. Sombra, en el asiento, parecía aprobar con su respiración tranquila y acompasada. En los días que siguieron, el clima mejoró. Salvador cruzó varios estados sin incidentes, solo con el vaivén constante del volante, el murmullo de la radio y los pensamientos que lo acompañaban como sombras leales. Aunque no siempre ayudaba a alguien, su corazón se mantenía en estado de espera, como si supiera que la vida lo llamaría de nuevo. Y así fue. En una zona desértica al norte de Zacatecas, bajo un sol que partía la tierra, encontró a un hombre mayor caminando por la carretera. Llevaba un sombrero viejo y un bastón improvisado. Salvador detuvo el camión, bajó con su botella de agua y se la ofreció. «¿Va muy lejos, señor?» «A donde lleguen mis piernas, hijo», respondió el hombre con una sonrisa fatigada. «Ya no tengo más que eso». Le ofreció subir. El hombre aceptó con una gratitud que no necesitaba palabras. Durante el trayecto, se enteró de que se llamaba Don Laureano y que había salido de su pueblo porque allí ya no quedaba nada. Los hijos se habían marchado, la esposa había muerto y la tierra ya no daba fruto. Se fue caminando no porque quisiera, sino porque no había otra opción. «Pero no estoy triste», dijo con voz pausada. «A veces, lo importante no es a dónde vas, sino saber que aún puedes moverte». Salvador lo llevó hasta un refugio para ancianos donde conocía a gente confiable. No era un sitio lujoso, pero sí digno, con jardines sencillos y comida caliente. Don Laureano bajó despacio, le estrechó la mano con fuerza y le dijo: «No deje de detenerse, hijo. El mundo necesita más frenos que aceleradores». Ese día, Salvador sintió algo nuevo, como si su alma también se detuviera un momento para agradecer. Al subir al camión, encontró en el tablero una pequeña cruz de palma, trenzada a mano. Sabía que don Laureano la había dejado ahí sin decir nada. Los símbolos seguían acumulándose. El camión era ya un santuario rodante, lleno de fragmentos de humanidad que daban sentido a cada kilómetro. Y sin embargo, en medio de todo ese dar, Salvador comenzó a sentir un vacío distinto. No era tristeza, era una ausencia, una presencia que lo miraba desde algún lugar invisible, una pregunta sin forma. Esa noche, soñó con su esposa. En el sueño, ella caminaba hacia él en medio de un campo de flores secas. Le sonreía, pero no decía nada. Solo al llegar cerca susurraba: «No has terminado.
Salvador despertó con un dolor en el pecho. No era físico, era el peso de lo que aún faltaba por hacer. Miró el asiento del copiloto. Sombra dormía profundamente. Todo seguía igual, pero algo en su interior sabía que se acercaba una historia distinta, una prueba más grande. Algo que lo pondría frente a sí mismo, sin símbolos, sin señales. Solo él y su decisión. Y mientras el amanecer despuntaba, con el cielo aún teñido de azul profundo y el mundo volviendo a respirar, Salvador encendió el motor una vez más, no para huir, sino para estar donde fuera necesario. El sol de mediodía caía a plomo sobre la cinta asfáltica que se extendía entre Veracruz y Tabasco. El calor era denso, casi sólido, y hacía que el horizonte se distorsionara como si todo lo visible se estuviera derritiendo. Salvador Méndez, acostumbrado ya a los climas extremos, avanzaba con serenidad, el brazo izquierdo fuera de la ventanilla, sintiendo la vibración del viento cálido en la piel. A su lado, Sombra jadeaba con la lengua colgando, aunque sin quejarse. El perro parecía entender que había momentos en los que solo quedaba resistir, y este era uno de ellos. En el retrovisor, la medalla azul seguía colgando como un faro inmutable, y a su lado, ahora descansaban una cruz de palma, una rosa blanca seca, un lazo, una piedra tallada y una figurita de barro. Ninguno de esos objetos hablaba, pero todos decían algo. Esa tarde Salvador no llevaba carga. Había entregado su último pedido la noche anterior y decidió tomarse un par de días sin ruta fija. El camión no necesitaba mantenimiento urgente, y su cuerpo, aunque curtido por años de carretera, pedía una pausa breve. Aún así, no se alejaba mucho de la ruta. Su instinto le decía que pronto sería llamado de nuevo, como un centinela que duerme con un ojo abierto. Se detuvo en un poblado olvidado por el turismo y la modernidad, donde las casas seguían siendo de adobe y el tiempo parecía avanzar más lento. El calor había vaciado las calles, y solo se oía de fondo el canto desesperado de los gallos y el murmullo del viento entre los árboles. Estacionó frente a una tienda pequeña y pidió agua fresca. La mujer que atendía, una señora de rostro redondo y piel curtida por el sol, lo reconoció de inmediato. «Usted es el camionero que ayuda gente en el camino, ¿verdad?». Él no respondió. Solo bajó un poco la gorra y sonrió con discreción. La señora le sirvió un vaso con agua de horchata y le dijo sin rodeos: «Hay una familia al final del camino. Llegaron hace días. Vienen huyendo. Nadie les ha tendido la mano». Salvador no preguntó más. Terminó su bebida, agradeció con un gesto y volvió al camión. Condujo despacio, guiado por las palabras sencillas de la mujer, hasta que vio una casa abandonada al borde del monte. Allí, bajo la sombra de un árbol viejo, una niña jugaba sola con una rama, trazando líneas invisibles en la tierra. Cuando el camión se acercó, la niña corrió hacia adentro. Un hombre joven salió de inmediato, tenso, como quien teme que lo hayan encontrado. Detrás de él, una mujer con un bebé en brazos se asomó con ojos cansados. Salvador bajó del camión con las manos a la vista. Su presencia, serena y sin amenaza, ayudó a que el hombre no retrocediera. «No vengo del gobierno», dijo Salvador con tono calmo. «Tampoco soy policía. Solo quiero saber si necesitan ayuda». Hubo un silencio denso. Luego, el hombre asintió con un leve movimiento. «No tenemos comida», dijo la mujer en voz baja. «Ni pañales, ni medicina». Salvador fue al camión. Tomó una caja con víveres y la entregó sin hablar. Regresó 2 veces más. Una para llevar agua embotellada, otra con un botiquín que guardaba para emergencias. La niña salió otra vez, esta vez sin miedo. Se acercó a Sombra, que bajó del camión moviendo la cola. La niña sonrió por primera vez. El hombre, que se presentó como Cristóbal, le contó parte de su historia. Venían de Guerrero. Su hermano fue asesinado por negarse a colaborar con un grupo armado. Luego vinieron amenazas. Huyeron con lo poco que pudieron cargar. Desde entonces vagaban, escondiéndose, buscando un lugar donde comenzar de nuevo. «No queremos caridad», dijo Cristóbal, mirando a Salvador con dignidad herida. «Solo un poco de tiempo. Un lugar donde podamos respirar sin miedo». Salvador le dio el contacto de una cooperativa que conocía, que apoyaba familias desplazadas y ofrecía trabajo digno en zonas rurales. Acordaron que él mismo los llevaría al día siguiente.
Esa noche durmieron todos bajo el mismo techo, en la casa semiderruida. Salvador y Sombra se instalaron cerca de la entrada, como vigías. El llanto del bebé, el susurro del viento entre las tejas y los pasos de la niña, al ir al baño, marcaron una rutina efímera pero intensa. Antes de dormir, la mujer, María, se acercó a Salvador y le dijo: «Gracias por no preguntar más de la cuenta, por no mirar con lástima». Él solo respondió: «Uno ayuda de verdad cuando no intenta salvar, sino acompañar». A la mañana siguiente salieron temprano. Durante el trayecto la niña cantó canciones suaves que aprendió de su madre, y el bebé, en brazos de María, dormía con la respiración tranquila. Salvador los dejó en la entrada de la cooperativa. Fue recibido por una mujer mayor de cabello blanco que lo saludó como a un viejo amigo. Sabía que podía dejarlos ahí. Cuando volvió al camión, encontró una muñequita de trapo en su asiento. La había dejado la niña sin decir nada. Salvador la tomó con cuidado y la colocó junto a los demás recuerdos. Ese día, manejó sin rumbo, dejándose llevar por la inercia de la carretera. En un tramo solitario entre campos de caña, divisó un pequeño altar a la orilla del camino. Detuvo el camión y se acercó. No había nombre. Solo una foto descolorida de un niño de unos 8 años, rodeada de flores secas, veladoras derretidas y juguetes olvidados. Se arrodilló. No sabía quién era ese niño, pero algo en su pecho se comprimió con una fuerza inesperada. Cerró los ojos y permaneció en silencio. Cuando se levantó, sintió que alguien lo observaba. Volteó. No había nadie. Pero en el camión, sobre el asiento, había una piedra pintada con crayón. Un dibujo infantil, un sol, un perro y un camión. Salvador volvió a conducir con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. No necesitaba entenderlo todo, solo seguir. Esa noche, estacionó el camión frente a una iglesia pequeña, en un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Entró sin hablar. Se sentó en la última banca, no rezó con palabras. Solo con el corazón abierto. Agradeció, pidió fuerza, pidió humildad para no creer que era más que nadie por hacer lo que hacía. Al salir, Sombra lo esperaba en la puerta. Lo acompañó de vuelta al camión, donde el motor dormía como un corazón dispuesto a latir cuando hiciera falta. Y mientras la luna se alzaba sobre los campos dormidos, Salvador pensó en todo lo que había entregado, pero también en todo lo que había recibido, porque cada persona tocada por su paso dejaba una semilla en su interior, y él, sin buscarlo, se había convertido en tierra fértil. Los días comenzaron a alargarse, como si el tiempo tuviera más espacio entre segundo y segundo. Salvador Méndez se desplazaba por caminos polvorientos y selvas verdes que se alzaban como paredes vivas a ambos lados del asfalto. El sur de México era un canto de humedad, calor y misterio. El sol se ocultaba más tarde, pero cuando caía, lo hacía con una intensidad que parecía borrar el día en segundos. Esa tarde, Salvador conducía sin dirección estricta. Había entregado una carga en Campeche y pensaba quedarse cerca, descansar, quizás revisar los frenos del camión. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Aún no era tiempo de detenerse. A veces la necesidad no venía en forma de un accidente o una figura desesperada en la carretera. A veces era solo un presentimiento, un leve temblor en el alma. Avanzó por un tramo poco transitado, bordeado por árboles altísimos cuyas ramas entrelazadas formaban un túnel natural. La temperatura descendía allí dentro, y la luz del día se filtraba en haces dorados que danzaban entre el polvo en suspensión. Sombra dormía, pero su respiración era más agitada de lo normal, como si también estuviera soñando con algo que aún no sucedía. Más adelante, un desvío de tierra llamó su atención. Un letrero pintado a mano anunciaba la entrada a San Jacinto, un pueblo que no aparecía en los mapas digitales. Salvador giró, obedeciendo a esa brújula interior que rara vez fallaba. Al llegar, el pueblo se reveló como un lugar suspendido en otra época. Las casas eran de madera y piedra. La mayoría de las puertas estaban abiertas, pero no se veía gente. Solo algunas gallinas cruzando entre los portones y una anciana sentada en una mecedora, mirándolo como si supiera que él venía. Salvador bajó la velocidad, abrió la ventana y saludó con un movimiento leve de la cabeza. La mujer respondió con una sonrisa sin dientes. «Lo estábamos esperando», dijo, como si él formara parte de una historia que aún no conocía. «¿Perdón?».
Pase al centro. La niña ya no quiere comer. El comentario lo desconcertó. No sabía de qué niña hablaba, ni por qué suponía que él podía hacer algo. Pero ya estaba ahí. Y cuando uno se detiene, debe hacerlo de verdad. Siguió las indicaciones que la mujer le dio con la mano. Al llegar al centro del pueblo, vio un grupo de personas reunidas frente a una pequeña casa de madera pintada de azul claro. No eran muchos, pero todos lo miraron con expectación contenida. Una mujer se le acercó. Tendría unos 30 años, los ojos rojos de tanto llorar y el cabello recogido con un pañuelo raído. Se llamaba Rocío. Lo tomó del brazo sin rodeos y lo guió al interior de la casa. En una habitación oscura, con una ventana rota y una cama improvisada de petates, yacía una niña de no más de 7 años. Su piel era de un color ceniza extraño, los labios partidos y los ojos cerrados como si el sueño la hubiera tomado por la fuerza. Junto a ella, un hombre en silencio, seguramente el padre, sostenía una veladora apagada entre las manos. Nadie decía nada. El aire estaba quieto, como si no se atreviera a moverse. Salvador se acercó lentamente. No era médico, no era nadie importante, pero sabía que su presencia, de algún modo, estaba ahí por algo. ¿Qué tiene? No lo sabemos, susurró Rocío. El doctor del pueblo más cercano no quiso venir, y nosotros no tenemos cómo llegar allá. Salvador observó a la niña. No respiraba con normalidad. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Su temperatura era baja. No podía quedarse parado sin hacer nada. Preparen una manta. La voy a llevar. ¿A dónde? Al hospital más cercano, donde puedan atenderla. No hay tiempo que perder. Hubo dudas, murmullos. El padre apretó los labios, como si tuviera miedo de entregarla. Se va a morir aquí, dijo Salvador con firmeza, pero sin dureza. Eso bastó. Minutos después, envuelta en una cobija tejida a mano, la niña fue colocada en el asiento del copiloto. Rocío subió también. El padre se quedó. No por desinterés, sino porque debía cuidar a los otros hijos. Durante el trayecto, Salvador manejó con una concentración de acero. Rocío sostenía a su hija entre los brazos, murmurando oraciones y promesas. Cada vez que la niña exhalaba, parecía que el cuerpo dudaba si volver a inhalar. Llegaron a la clínica del siguiente pueblo tras una hora de tensión insoportable. Los médicos la recibieron de inmediato. Salvador no entró. Se quedó afuera, con las manos apoyadas en el volante, la cabeza baja y el pecho latiendo con fuerza. Una hora después, Rocío salió. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa débil. Dijeron que llegó a tiempo, que va a estar bien. Salvador sintió que sus piernas aflojaban. No lloró. Solo asintió y miró al cielo, como si esperara que alguien allá arriba lo aprobara con un suspiro. Mientras regresaba solo al camión, sin Rocío, sin la niña, sin nadie más que sombra que lo miraba en silencio, sintió que algo le ardía en el bolsillo. Metió la mano. Había una piedra pequeña. Al parecer, se le había caído a la niña. En ella había un dibujo hecho con plumón, 2 figuras tomadas de la mano y una tercera más pequeña al centro. Estaban sonriendo. La colocó con los otros objetos. Ya no eran recuerdos, eran testigos. Al día siguiente, volvió a San Jacinto a avisarles que la niña estaba fuera de peligro. El pueblo lo recibió como a un pariente lejano. Le ofrecieron tamales, agua de limón, una manta para el frío de la madrugada. Antes de irse, la anciana de la mecedora se le acercó otra vez. «Sabe por qué lo está haciendo, ¿verdad?» Salvador no respondió. «Porque usted ha aprendido a detenerse, y cuando uno se detiene, puede ver lo que otros pasan por alto». Salvador la miró. Sus ojos tenían una profundidad antigua, como si no fueran de este mundo. «Gracias por no pasar de largo», dijo finalmente la mujer. «Hay rutas que solo se abren cuando el corazón escucha». Subió al camión con una mezcla de gratitud y extrañeza. Ya no sabía si encontraba las historias o si las historias lo encontraban a él. Pero no importaba. Lo que importaba era seguir. Y así lo hizo. La noche cayó con una suavidad engañosa sobre los cerros del sur. El cielo parecía una manta oscura salpicada de brasas. Las estrellas, tímidas al principio, se fueron multiplicando hasta cubrirlo todo. Salvador Méndez, con las luces tenues de su camión encendidas, avanzaba despacio por un camino secundario entre Chiapas y Oaxaca.
El motor ronroneaba como un animal viejo, fiel y sabio. Hacía horas que no se cruzaba con ningún vehículo. A un costado, el paisaje estaba envuelto en sombras, solo interrumpido por alguna luciérnaga o el reflejo del agua en los canales que bordeaban la carretera. La radio, en voz baja, susurraba un bolero antiguo, de esos que hablaban de pérdidas y esperas eternas. A su lado, Sombra dormía, la cabeza apoyada sobre una cobija doblada. El perro se movía levemente, como si soñara. Quizá soñaba con los caminos recorridos, o con los rostros que habían subido y bajado de aquel camión como estaciones de paso. Salvador no tenía destino fijo esa noche, solo el impulso de seguir adelante. Lo movía algo más hondo que la costumbre, una sensación difusa, como un eco en el pecho que decía, aún no, aún falta. En una curva cerrada, vio una figura a la distancia. Caminaba junto al borde del camino, apenas iluminada por la luz de la luna. Era una mujer sola, con un bolso grande a la espalda y los pasos lentos, casi arrastrados. Salvador redujo la velocidad, encendió las intermitentes y se acercó con cautela. Bajó el vidrio. ¿Se encuentra bien? La mujer levantó la mirada. Sus ojos brillaban, no por la luz, sino por el cansancio contenido. No era anciana, pero sus rasgos estaban marcados por la vida. Asintió con la cabeza y se acercó sin miedo. Solo necesito avanzar. Un poco más. Estoy buscando a alguien. Suba. La llevo mientras pueda. No hubo más palabras. Ella subió, colocó su bolso entre las piernas y soltó un suspiro que no era solo de alivio, sino de agotamiento. Gracias. Me llamo Ángela. Salvador. Ella acarició la cabeza de Sombra, que la aceptó sin moverse. Era como si ambos se reconocieran en el silencio. Durante un largo trecho, ninguno dijo palabra. Solo se escuchaba el sonido del motor y los grillos que cantaban afuera. Salvador no forzó conversación. Había aprendido que muchas veces el que sube al camión necesita callar más que hablar. Y cuando sea el momento, las palabras llegarán solas. Fue ella quien rompió el silencio. Estoy buscando a mi hijo. Su voz era serena, pero el temblor en las manos la traicionaba. Desapareció hace 3 meses. Me dijeron que lo vieron por esta región, en una finca, pero nadie quiere decirme más. Me dijeron que me fuera, que no preguntara. Salvador asintió, sin interrumpirla. Ángela continuó. Era buen hijo. Nunca se metía en problemas. Pero en este país, a veces basta con estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, para que te traguen. Se le quebró la voz en la última palabra. Apretó los labios y se quedó mirando por la ventana, como si hablara con el viento. Salvador pensó en todos los rostros que había visto desde que comenzó aquel camino sin nombre. Pensó en la niña enferma, en el joven fugitivo, en la mujer embarazada, en la anciana de la mecedora, y ahora en Ángela, una madre sin tumba, sin ataúd, sin despedida, solo con un nombre entre los labios y la esperanza, como único equipaje. ¿Tiene una foto?, preguntó Salvador suavemente. Ángela buscó en su bolso y le tendió una imagen arrugada. Un muchacho de unos 20 años, con el cabello rizado y una sonrisa amplia. Llevaba puesta una camisa blanca de cuadros. Tenía vida en la mirada, una mirada que aún no había aprendido a esconder el miedo. «Se llama Leonardo», susurró. Salvador guardó la foto en la visera del camión. No dijo nada, pero en su interior algo se encendió. No era promesa, era una determinación muda, como una vela que se enciende y decide no apagarse hasta cumplir su propósito. «Lo que pueda hacer», añadió Salvador, «lo haré». Esa noche la dejó en una casa comunitaria administrada por un grupo de mujeres que protegían a familiares de desaparecidos. Salvador conocía a una de ellas, Carmela, que lo recibió con los brazos cruzados y una mirada firme. «Siempre traes historias difíciles», le dijo sin recriminar, solo con la ternura de quien está cansada de enterrar nombres en papeles. «Esta madre necesita más que palabras». Carmela asintió. Le prometió que investigarían, que buscarían en los rincones que otros evitan, que preguntarían a quienes tienen miedo de hablar. Antes de partir, Ángela le entregó un crucifijo pequeño, de metal oxidado. «Era de él», dijo con voz apenas audible. «Quiero que lo lleve usted, al menos hasta que yo lo encuentre». Salvador tomó el crucifijo
y lo colocó en el tablero, junto a la medalla azul y la muñeca de trapo. El camión, su camión, ya no era solo suyo, era un altar sobre ruedas, una especie de santuario hecho de recuerdos prestados y promesas sin fecha. Al retomar la carretera, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era más denso, cargado, como si el aire llevara en sus partículas la memoria de un joven perdido y la fuerza invencible de una madre buscándolo. Esa madrugada, Salvador no pudo dormir. Estacionó en un claro rodeado de árboles, bajó del camión y se sentó en el suelo con Sombra a su lado. El perro apoyó el hocico sobre su pierna y cerró los ojos. El cielo estrellado se abría sobre ellos, inmenso, impasible. Salvador cerró los ojos. Pensó en su esposa, en su voz, en el roce de su mano en la nuca cada vez que lo abrazaba por detrás mientras él manejaba. Sintió que ella aún lo acompañaba, en cada acto de generosidad, en cada palabra que no pronunciaba pero que se decía con los hechos. Y supo, en ese instante, que no estaba salvando a nadie. Solo estaba devolviendo lo que la vida, a su modo, le había regalado antes de arrebatarle tanto. Cuando el amanecer empezó a delinear las siluetas de los árboles, Salvador se puso de pie, se sacudió el polvo y volvió al camión. Encendió el motor sin apuro. Un nuevo día, un nuevo tramo de carretera lo esperaba. Y sabía que, tarde o temprano, volvería a cruzarse con Ángela, que sabría si Leonardo aparecía o no. Pero mientras tanto, su misión era no cerrar los ojos, no acelerar sin mirar, no olvidar que cada vida es un cruce, y cada cruce, una oportunidad de sostener a alguien, aunque sea por un instante, porque hay heridas que no sanan con tiempo, sino con compañía. La bruma matinal cubría los campos como un manto espeso que aún no quería dejar ir la noche. El camino serpenteaba entre montes verdes y pueblos dispersos, y el aire olía a tierra húmeda, a café recién colado y a leña encendida en cocinas humildes. El mundo despertaba, pero Salvador Méndez ya llevaba horas avanzando por rutas que solo los locales conocían. Atrás quedaban las historias que había recogido, cada una como una semilla plantada en su memoria. Pero no se quedaban estáticas, germinaban, crecían dentro de él, lo transformaban sin que lo notara. Ahora, cada nuevo rostro que encontraba lo miraba no como a un conductor, sino como a un eslabón más de algo invisible, algo que unía vidas con hilos silenciosos de compasión y verdad. Sombra, acurrucado junto al asiento del copiloto, dormía con el cuerpo extendido y relajado. A veces abría un ojo y lo cerraba de nuevo. Incluso él, que pocas veces bajaba la guardia, parecía saber que esa mañana estaba cargada de paz. Salvador conducía sin música, solo el rumor del motor y el roce de los neumáticos contra la tierra húmeda. La carretera, estrecha y curva, parecía dibujada por el pulso de alguien que amaba el paisaje. A los costados, campesinos comenzaban a trabajar, saludándolo con movimientos de cabeza, y niños con mochilas colgando corrían entre los charcos para no llegar tarde a la escuela. El sol, lento y tímido, comenzaba a abrirse paso entre las nubes, pintando de oro los tejados de zinc y los árboles de mango. Salvador llegó a un pequeño caserío rodeado de cafetales. Ahí lo esperaba don Aureliano, un hombre de más de 70 años con la espalda encorvada, las manos cuarteadas y los ojos como brasas vivas. Se conocían desde hacía años. Aureliano le había contado que había trabajado toda su vida en la tierra, pero que ya no podía cargar costales ni caminar hasta el pueblo. Salvador lo saludó con un abrazo fuerte. El anciano le ofreció café en una taza de peltre y pan dulce envuelto en servilleta bordada. Se sentaron en la galera de madera que daba al campo, y por un rato no dijeron nada. Solo el silencio del campo, los pájaros y la cadencia tranquila de quienes saben que hablar no siempre es necesario. La vida se está yendo, Salvador, dijo de pronto Aureliano, con voz suave. Pero no me pesa, solo me preocupa dejar sola a Inés. Inés era su nieta. Tenía 12 años y desde que su madre murió en el parto y el padre desapareció en el norte, Aureliano había sido todo para ella. Salvador la recordaba, una niña despierta, de sonrisa tímida y mirada de águila. «Quiero pedirte algo», continuó Aureliano. «No es urgente, no es ahora, pero cuando yo ya no esté, llévala a donde pueda aprender, donde no tenga que vender café para sobrevivir. No pido que la adoptes, solo que no la dejes sola.
Salvador sintió un nudo en la garganta. Aceptó sin decir palabra. Era un compromiso que no requería testigos, solo lealtad. Pasó el día ayudando al viejo en lo que pudo. Arreglar una gotera, limpiar el filtro del aljibe, revisar un sendero que se había deslavado. Al atardecer, Inés volvió de la escuela con los zapatos llenos de lodo y un cuaderno bajo el brazo. Lo abrazó como a un tío lejano y le contó que estaba aprendiendo a escribir cuentos. ¿Quieres que te lea uno? Salvador asintió. Se sentaron en el umbral de la casa mientras ella leía, con voz aún infantil pero valiente, una historia sobre una mariposa que viajaba por los cielos buscando a su madre. Al terminar, lo miró con ojos grandes, esperando aprobación. «Es hermoso», dijo él. «Tienes un don». Ella sonrió y corrió a mostrarle otro. Salvador supo entonces que Aureliano tenía razón. Esa niña merecía algo más que un futuro entre costales y machetes. Esa noche durmió en un catre en la sala. Oyó la lluvia caer sobre el techo de lámina, suave al principio, luego intensa, como si la tierra se lavara de antiguas penas. Aureliano roncaba del otro lado de la pared, e Inés hablaba dormida, repitiendo líneas de sus cuentos. Sombra respiraba acompasado, envuelto en la manta de siempre. Por la madrugada, Salvador sintió que alguien lo tocaba en el hombro. Era Aureliano. Llevaba una linterna en la mano. «Ven, quiero mostrarte algo». Salieron bajo la llovizna y caminaron entre los cafetos hasta llegar a una pequeña cueva en la base de una colina. Dentro había una caja de madera sellada. Aureliano la abrió con llave. «Esto es de Inés. Son las cartas de su madre, fotos, algunos ahorros, un medallón que era de mi esposa. Quiero que lo guardes tú. Cuando yo muera, se lo das, pero hazlo cuando estés seguro de que puedes seguir sola». Salvador recibió la caja con respeto. La envolvió en una bolsa impermeable y la colocó en el camión, entre sus objetos más preciados. A la mañana siguiente, se despidieron con un abrazo largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Inés le regaló una hoja doblada en 4. Adentro, un dibujo de él, de Sombra, del camión, y en letras grandes: «Gracias por volver». Volvió a la carretera con la caja bien guardada y el corazón más lleno que antes. No pasó mucho antes de que el siguiente encuentro llegara. A unos kilómetros del cruce hacia Tehuantepec, una joven le hizo señas desde la cuneta. Iba descalza, con la blusa rasgada y el cabello desordenado. Cuando Salvador frenó y ella subió, notó el temblor en sus manos. «¿Está herida?» «No, solo asustada». Se llamaba Marta. Venía huyendo de un hombre que la había encerrado durante semanas. Logró escapar la noche anterior, caminó sin rumbo hasta que lo vio a él. No quiso contar detalles. Salvador no los pidió. Le ofreció una manta, un poco de pan, agua fresca. «Te llevo donde estés segura», le dijo. «No voy a dejar que te encuentre». La llevó hasta un refugio de mujeres en Salina Cruz. Le explicó todo a la encargada, una mujer morena de voz firme que lo abrazó como si lo conociera de siempre. Antes de despedirse, Marta lo miró directo a los ojos. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te detienes?» Salvador bajó la mirada. «Porque alguien me enseñó que detenerse también es amar». Ella sonrió por primera vez desde que subió, y al bajar le dejó una pequeña pulsera de hilo azul. Salvador la colocó junto al espejo retrovisor. Ya casi no quedaba espacio, pero no importaba. Siempre había lugar para una historia más. Y aunque no lo sabía aún, lo más difícil estaba por llegar. La madrugada llegaba con un silencio distinto. No era el descanso habitual de los pueblos dormidos, ni la calma serena del campo. Era un silencio denso, cargado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Salvador Méndez conducía por una carretera costera, envuelto en una niebla espesa que lo obligaba a avanzar con lentitud. A su lado, Sombra respiraba agitado. No dormía. Tenía las orejas erguidas, el cuerpo en tensión, como si presentara el mismo malestar que crecía dentro del pecho de Salvador. El camión no llevaba carga, solo las historias acumuladas en cada objeto del tablero: la medalla azul, la muñeca de trapo, el crucifijo, la piedra pintada, la pulsera de hilo, la cruz de palma. Todos esos fragmentos lo acompañaban como testigos silenciosos de su andar. Desde hacía 2 días, Salvador sentía una inquietud que no podía explicar.
Nada concreto, nada evidente. Solo esa sensación de que algo se acercaba, algo inevitable. El sol aún no salía cuando se detuvo frente a una estación de gasolina abandonada. Bajó del camión, estiró las piernas, dejó que Sombra corriera un poco por los matorrales. Encendió un cigarro, aunque ya casi no fumaba, y contempló la línea del horizonte donde el mar y el cielo parecían fundirse. Todo estaba en calma, pero su alma no lo estaba. Volvió al camión. Avanzó unos kilómetros y entonces lo vio. Un coche volcado, llantas arriba, la carrocería destrozada contra un árbol. El humo aún salía del capó. Era reciente, muy reciente. Salvador frenó de golpe, bajó y corrió hacia el vehículo. Dentro, un joven estaba atrapado, la cabeza sangrando, el pecho subiendo y bajando con dificultad. El vidrio delantero estaba roto, y entre los pedazos, una mano colgaba inerte. En el asiento trasero, apenas visible, había un bulto cubierto por una chaqueta. Un bebé, llorando. ¡Sombra!, gritó Salvador. El perro corrió hacia él, atento. Salvador no pensó. Actuó, como si todo lo que había vivido lo hubiera preparado para ese instante. Logró abrir una de las puertas traseras, sacó al bebé primero, lo envolvió con su chamarra y se lo dio a Sombra, que lo protegió con el cuerpo. Luego volvió por el conductor. Estaba consciente, pero muy débil. «Te voy a sacar de aquí. Aguanta». El joven asintió con los ojos, sin fuerzas para hablar. Con esfuerzo, Salvador logró desabrochar el cinturón y arrastrarlo fuera del auto, justo cuando el humo comenzó a volverse más espeso y el olor a gasolina inundó el aire. Lo alejó lo suficiente antes de que el coche se encendiera en llamas. Sombra ladró con fuerza, como si avisara que el peligro no había terminado. Salvador llamó al número de emergencias desde su radio. Dio coordenadas. Explicó la situación. Luego colocó al herido en el asiento del copiloto y al bebé en una caja improvisada con mantas, asegurada entre los asientos. Cuando llegaron al hospital más cercano, ya los estaban esperando. Salvador no entró. Se quedó afuera, con la ropa quemada en partes, las manos raspadas y los ojos húmedos, no por el humo, sino por la intensidad de lo vivido. Minutos después, una enfermera salió con el bebé en brazos. «Va a estar bien. El padre también». Llegaron justo a tiempo. Salvador asintió, sin poder decir nada. Sombra se recostó a su lado, exhausto. Esa noche durmieron en el camión, estacionados frente al mar. No había estrellas, solo el murmullo constante de las olas, repitiendo la misma palabra una y otra vez. Vida, vida, vida. Al amanecer, Salvador sintió un dolor en el pecho. No era físico, era una punzada profunda, como si alguien desde dentro lo llamara por su nombre. Recordó a su esposa. La imagen le llegó tan nítida como si la tuviera delante. Ella, riendo en la cocina, con las manos llenas de harina y la mirada limpia. Sintió su ausencia con una fuerza devastadora, no como antes, no como una sombra lejana. Era un grito desde el centro de su alma. Lloró. Por primera vez en años, dejó que las lágrimas bajaran sin resistencia. Lloró por ella, por él, por los que ayudó, por los que no pudo ayudar, por los que seguían esperando al borde del camino. Lloró por cada historia que cargaba, por cada nombre que no recordaba, por cada rostro que no volvió a ver. Sombra lo miró en silencio, como entendiendo que ese llanto no era de debilidad, sino de humanidad. Horas después, volvió a la carretera. Condujo sin rumbo. Solo avanzaba. El sol se alzaba ya sobre el firmamento y el calor empezaba a apretar. Se detuvo en una tienda a la orilla del camino. Al bajar, una niña lo reconoció. «Es usted, el del camión con cosas bonitas». Salvador sonrió, aunque no recordaba exactamente a la niña. «Mi mamá me dijo que usted ayudó a muchas personas. ¿A dónde va ahora?» Él la miró con ternura. Pensó en mentir, en decirle que iba a entregar una carga o a visitar a alguien, pero no lo hizo. «Voy a donde haga falta», respondió. «Y si no hace falta en ningún lado, sigo manejando». La niña asintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Le regaló una flor arrancada de un arbusto cercano. Salvador la aceptó y la colocó en el tablero, junto a los otros recuerdos. Ya casi no quedaba espacio, pero de alguna forma, siempre había un rincón más. Esa fue la última vez que alguien lo vio en ese tramo.
Durante días, nadie supo de él. Las noticias hablaban de un accidente cerca del cañón, pero luego desmintieron la información. Algunos decían haberlo visto en la sierra, otros aseguraban que lo vieron cruzar la frontera sur. Unos meses después, Carmela, la mujer del refugio, recibió una carta sin remitente. Dentro, un dibujo infantil, un camión lleno de colores, un perro, y muchas figuras sonrientes a su alrededor. En la parte inferior, con letras grandes y torcidas, decía: «Gracias por detenerte». Ella supo que era de Inés, y entendió que Salvador seguía ahí afuera, quizá no en cuerpo, quizá no en nombre, pero su huella, sus actos, su forma de andar, ya no le pertenecían solo a él. Se habían convertido en camino. Salvador no buscaba fama, ni redención, ni consuelo. Lo único que había querido desde aquel día en que su vida se partió en dos, era no volverse indiferente. Y en cada curva del camino, en cada historia recogida, en cada mano tendida, fue dejando partes de sí mismo, no para salvar a nadie, sino para no perder lo que quedaba vivo dentro de él. Hoy, nadie sabe con certeza dónde está. Algunos dicen que lo vieron cruzar montañas donde nadie se atreve a entrar. Otros lo juran estacionado en pueblos fantasmas, donde una niña siempre sonríe cuando lo ve llegar. Pero todos coinciden en algo: cuando más lo necesitas, aparece. A veces es un conductor solitario, a veces solo una sombra en la niebla, otras, una leyenda que se cuenta en fogatas y escuelas rurales. Porque Salvador ya no es solo un nombre, es una idea, un ejemplo, un recordatorio de que todavía existen personas que se detienen, que todavía hay quien carga, aunque no sea su cruz. Y si hoy te detuviste a escuchar esta historia, quizás sea porque algo en ti también está despierto, porque todos, en algún momento, podemos elegir, acelerar y olvidar, o frenar y ver, como lo hizo él, como tal vez puedas hacerlo tú. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales, humanas, que te harán creer, una vez más, que la bondad existe y va sobre ruedas. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y no olvides seguirnos para descubrir el próximo camino donde la empatía encuentra hogar. Gracias por escuchar. Gracias por detenerte. Fin oficial de la historia.